y los demás. Jason analizó la ubicación y, tras determinar que no sería prudente proceder con un grupo tan grande, decidió dejar atrás al equipo principal. Después de todo, no quería arriesgar a todo su equipo en una misión idealista impulsada por su propia arrogancia. Mirando a Morgan, quien había decidido seguir a Jason como agradecimiento por salvar a su familia, dijo, «Morgan, sube a la cabaña de arriba por las escaleras. Es un buen punto de observación, puedes vigilar los alrededores por ahora. Antes de que regresemos, puedes ayudar a proteger este lugar junto con los demás soldados». Tras dar sus instrucciones, Jason llevó a Rick y a otros 2 soldados al centro comercial. En realidad, Jason no quería visitar Atlanta, pero estaba obligado a hacerlo. Recordaba vagamente que había un grupo de refugiados bondadosos en Atlanta y que si llevaba a Rick directamente al campamento, Glenn y los demás podrían no salir con vida. Con esto en mente, Jason quería ver cómo era la ciudad y perfeccionar las habilidades de supervivencia de Rick. Siguiendo las instrucciones de Jason, Morgan encontró la entrada al entrepiso en el techo, se acomodó firmemente y continuó observando el área circundante a través del puerto de tiro. En ese momento, Jason, Tommy y otro soldado, todos vestidos con uniformes tácticos negros, se prepararon para partir. En cuanto a armas, todos llevaban M4 modificados, varios cargadores dobles en sus chalecos y pistolas en sus cinturones. Rick todavía llevaba puesto su uniforme de sheriff del condado, con una pistola enfundada en la cintura y un machete en la mano. Considerando que la potencia de fuego no debería ser necesaria, todos llevaban armas cuerpo a cuerpo para asegurar un acercamiento silencioso. El lugar donde bajaron del vehículo aún estaba lejos del centro comercial que Sane había mencionado. Había relativamente pocos caminantes fuera de la ciudad, lo que no representó un gran obstáculo para los 4. Influenciado por quienes lo rodeaban, Rick intentó usar su machete para abatir a los caminantes que no eran muy numerosos en el camino. Después de todo, sabían que incluso un disparo con silenciador podía causar problemas innecesarios. Después de caminar durante aproximadamente media hora, los 4 finalmente se acercaron al centro comercial marcado en el mapa. «Mantengan los ojos abiertos en todas direcciones, cualquier callejón podría ser nuestra ruta de escape», les recordó Jason, mientras su mirada aguda escudriñaba los alrededores. «Entendido, jefe». «La ciudad parece relativamente vacía», dijo Tommy, mirando a su alrededor con cierto nerviosismo. «Mire, la zona está llena de armas y recursos útiles que los militares dejaron. Después de que saquemos a todos esta vez, deberíamos planear limpiar este lugar a fondo y transportar esas armas pesadas al CDC». Mientras caminaba junto a Jason, Tommy habló con el soldado sobre planes futuros. Jason había sido muy cuidadoso y había enseñado a todos que siempre que pudieran conseguir recursos valiosos, debían tomar todo, incluso si no parecía útil en ese momento. Todas esas armas pesadas que se encontraban por ahí podrían eventualmente caer en manos enemigas, por lo que para evitarlo, necesitaban ampliar sus operaciones de limpieza. Ahora que Jason estaba en este mundo, prestaba atención hasta al más mínimo detalle, asegurándose de que nada se le escapara. Sin importar el grupo o la comunidad con la que se encontrara, llegado el momento, tendría más tanques y armas que ellos. Si tuvieran más miembros, tendría soldados altamente entrenados en sus filas. Jason solo quería ver quién, en el futuro, se atrevería a desafiarlo. A cualquiera que no se adaptara al nuevo orden o intentara dañar una sociedad estabilizada, lo descuartizaría o lo acribillaría con tantos agujeros que no sabría por dónde respiraba. Grieta. El machete de Rick le partió la frente a un caminante junto a un camión. Levantó la pierna y se la quitó de una patada, luego giró la cabeza y preguntó con incertidumbre. ¿Por qué acumulan tantas armas? ¿No basta con tener unas cuantas para defensa propia? Vi que el CDC incluso tiene tanques afuera. Jason y Tommy voltearon la cabeza y miraron directamente a Rick. Al ver que todos lo observaban, Rick pareció incómodo. Justo cuando estaba a punto de hablar, el soldado a su lado, que había permanecido en silencio, respondió la pregunta. Diría que es como con los dulces, cuando el dulce está delicioso y queda cada vez menos en el frasco, quienes lo adoran luchan con todas sus fuerzas por lo que queda. ¿Qué harías tú? Era una manera perfecta de describir cómo aquellos con más armas tendrían comida en su mesa. Rick frunció el ceño, pensando detenidamente mientras procesaba el mensaje, y dijo, pero si no hay comida, podemos cultivarla. Mientras haya gente, no debería haber problemas para sobrevivir. Esa es tu perspectiva. Hay muchas formas de vida que intentan sobrevivir. Quizás alguien opte por robar comida, otro podría intentar intimidar o amenazar para conseguir lo que quiere. Quienes no quieren cosechar alimentos podrían incluso recurrir al canibalismo. ¿Has pensado en eso? Al oír esto, Rick no dijo nada mientras reflexionaba sobre el asunto. No es que no lo hayas pensado, simplemente no quieres creerlo.
El fin del mundo revelará el lado más oscuro de la naturaleza humana, y solo se necesita tiempo para ver cómo se desarrollan esos escenarios. Después de decir eso, Jason sonrió y señaló, eso es algo que no podemos cambiar, pero podemos cuidar de nosotros mismos y de nuestra gente para evitar esos problemas. Entiendo lo que dices, pero sigo creyendo firmemente que hay más gente buena que mala. Todos los hombres son malos, Rick. Todos los humanos son egoístas. Cuanto antes aceptemos que este mundo se ha ido al infierno, antes aprenderemos a sobrevivir, dijo Tommy, repitiendo algo que Jason le había enseñado y que él había aprendido por sí mismo. Mientras hablaban, se acercaron al centro comercial, que se había construido en las afueras de la ciudad. El grupo de 4 siguió avanzando, despejando el camino a los caminantes y pronto Jason vio un tanque estacionado en una intersección. Esto me resultó muy familiar. Jason se acercó al tanque y le hizo señas a Tommy para que lo ayudara a subir. Al verlo, Rex susurró con urgencia, «Oye, ¿qué haces? Tenemos que seguir adelante». Haciendo un gesto a Rick para que esperara, Jason entró rápidamente por la escotilla en la parte superior del tanque. En menos de un minuto, volvió a sacar la cabeza, sonriéndole a Rick mientras sostenía los objetos en sus manos. Rick miró más de cerca y vio que Jason había encontrado una pistola M9 y una granada. Le indicó con un gesto que bajara rápidamente. «Los recursos son valiosos. Creo que esta es mi nueva obsesión», murmuró Jason, ganándose la sonrisa de sus compañeros. Pero en ese momento. Estallido. Un disparo sonó desde algún lugar por encima de sus cabezas, y Jason rápidamente se giró para examinar los alrededores. Explosión. Explosión. Localicen la posición del tirador inmediatamente, ordenó Jason mientras saltaba del tanque y se cubría. Siempre en alerta máxima, sospechaba que esos disparos iban dirigidos a ellos. Los disparos sonaban como si provinieran de un rifle de un solo tiro. Rick giró la cabeza, observando la zona, pero lo que vio fue un gran número de caminantes que emergían de un rincón lejano. «Muévete al callejón de la derecha», gritó Tommy mientras despejaba el camino. «Rick, vamos». Jason agarró a Rick y lo jaló mientras todos corrían hacia el callejón. «Van. Van. Van». Rick sacó su pistola y disparó a los 3 caminantes que se arrastraban hacia sus pies, uno por uno. «Sube la escalera». Tommy y Jason dispararon con precisión a las cabezas de los caminantes que se acercaban. El otro soldado ayudó a Rick a subir, y Jason le ordenó a Tommy que subiera después. Si el disparo de antes era lo que él pensaba que era, y asumiendo que las cosas estaban sucediendo como él recordaba, probablemente había sido disparado por Merle desde la azotea, lo que significaba que Glenn probablemente estaba cerca. Pero a Jason no le gustaba adivinar. Prefería no dar por sentado ni confundir lo que sabía con la realidad que vivía. Todo le parecía extrañamente familiar, pero solo podía reconocer ciertos detalles en recuerdos vagos. Pocas cosas eran exactamente como las recordaba, especialmente cuando se trataba de eventos como estos. «Date prisa», gritó Jason con una expresión casi antinatural. Había pasado por alto un detalle muy importante al emprender este viaje a propósito, el sonido de los disparos. No era un genio, ni controlaba la línea temporal alterada de este mundo. Por eso, cosas pequeñas como estas no siempre salían a la perfección, e imaginar ir más allá sería arriesgar la suerte que había tenido hasta entonces. «Van. Van. Van». Mientras retrocedía, Jason disparó a una velocidad casi sobrehumana, golpeando precisamente las cabezas de los caminantes más cercanos. Notó algo importante en esos pocos segundos: los caminantes eran más rápidos que los que había matado hasta entonces. Pero no era momento de cuestionar las diferencias, era hora de exterminar a los más cercanos para cubrir su retirada. «Estoy recargando. Te cubriré». «Van. Van. Van». Bajo la protección de Tommy, Jason cambió rápidamente el cargador de su rifle y reanudó el disparo. Con su aguda vista, sangre fría y una capacidad superior para actuar en condiciones de máxima tensión, permaneció imperturbable ante la enorme horda de caminantes que se acercaba. «Tenemos que retirarnos, jefe. Te cubro las espaldas, sube ahora», le indicó Jason a Tommy que subiera la escalera. Así era como siempre operaba, por eso se había ganado el respeto incluso de los soldados que luego se unieron a su grupo. «Van. Van. Van». Las cabezas de esos caminantes quedaron destrozadas cuando las balas atravesaron varios objetivos a la vez. A juzgar por la forma en que cayeron, algunas balas atravesaron los cráneos de varios caminantes a la vez. En ese momento, Jason entró en trance, concentrándose únicamente en eliminar a tantos caminantes como fuera posible sin detenerse. Ignorando por completo la escalera, siguió disparando. «Jason, sube ya».
Gritó Rek desde arriba, con el rostro tenso. Van. 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 Tras cambiar de cargador, Jason retrocedió lentamente hacia la escalera. Cuando ya no pudo seguir disparando, subió de inmediato. A mitad de camino, miró a la horda con expresión fría. Arr. Las cabezas podridas, el hedor a descomposición y los gruñidos guturales eran más que inquietantes. Tommy se estremeció levemente al ver la enorme horda que los había invadido en menos de 5 minutos. Recordando todas las advertencias de Jason, empezó a sudar frío. ¿Cómo predijo Jason esto? En la azotea de un edificio cercano, un joven asiático se quedó atónito al ver a soldados con uniformes negros escapando de los caminantes. Notó que parecían intentar tomar el tanque cuando, de repente, el sonido de disparos alertó a todos los caminantes a lo lejos. Por la forma en que los soldados se movían y disparaban, el joven, que en realidad era Glenn, sabía que estaban bien entrenados y tenían experiencia en derribar caminantes. «Señor, ¿se encuentra bien?», preguntó Tommy, preocupado por el estado de Jason. «Estoy bien». Jason no mostró ira ni nerviosismo tras sobrevivir a la situación de vida o muerte. En cambio, su mirada se fijó en los caminantes del callejón. Por lo que pudo ver, no estaban en una mala situación y, según sus opciones, podrían salir del edificio sin problemas. «Si todos están bien, sigamos adelante», dijo Rek, con aspecto exhausto. Estos no eran los mejores ejercicios para hacer después de salir del coma. Antes de continuar, contaron la munición gastada. No era ni un tercio de su suministro total, así que no era una gran preocupación. Los disparos tampoco deberían haber atraído a muchos caminantes adicionales. Después de todo, considerando la horda que los había rodeado, no había mucho espacio para más. Pronto, los 4 subieron a lo alto del edificio. Justo cuando Jason llegaba al tejado, Tommy gritó de repente con voz grave: «No te muevas, hijo de puta». «¡Ay, ay!». Solo intentaba ayudarlos a levantarse. Glenn entró en pánico cuando 3 rifles de asalto lo apuntaron. «Espera, está bien. Parece ser del grupo que vinimos a buscar». Rek calmó la situación y dijo: «Oye, me llamo Rek. ¿Cuál es el tuyo?». «Soy Glenn. Te acabo de ver y pensé que necesitabas ayuda. No esperaba que salieras de este lío tú solo». Glenn levantó las manos con una sonrisa incómoda. «Tranquilo, está con el grupo que vinimos a evacuar». Jason no tenía motivos para ocultar información que ya era fácil de reconocer. Mirando a Glenn, preguntó: «¿Estás bien?». «Espera un momento. ¿Cómo me conoces?». «No me digas. ¿Son ustedes los soldados que se suponía que nos rescatarían?». Los ojos de Glenn se iluminaron y miró a Jason con entusiasmo. «Sí, estamos aquí para ayudarte», confirmó Rek. Estaba allí no solo para devolver el favor a quienes posiblemente habían ayudado a su familia, sino también para comprender mejor la situación en Irlanda. «Realmente sois vosotros, chicos». Al darse cuenta de esto, Glenn corrió hacia la azotea, no muy lejos. «Es un milagro verlos aquí. Pensé que nunca vendrían por nosotros. Hace un momento, pensé que solo eran personas que vagaban por la ciudad sin saber nada mejor». Glenn se apoyó en una pared, mirando a los 4 hombres. «Glenn, soy Jason. Es la primera vez que nos vemos, pero para ti, no es la primera vez que oyes hablar de mí. Quería evacuar a todos en la cantera, pero descubrí que parte de tu grupo vino a la ciudad a buscar provisiones. Así que traje un pequeño equipo para sacarte». Tras decir eso, Jason extendió la mano para estrechar la de Glenn. Rick y los demás hicieron lo mismo. «Rek, ¿verdad? Te conozco bien. Eres una celebridad en nuestro campamento. Estuviste en coma tanto tiempo. Incluso apostamos a si despertarías o no», dijo Glenn, y de repente recordó la apuesta y murmuró: «Lo siento mucho, pero apuesto a que no despertarías». Glenn fue honesto y a mitad de la frase se dio cuenta de lo inapropiado que sonaba, pero Rek simplemente sonrió y no le importó. «Glenn, llévanos con los demás. Estamos aquí para evacuarte, así que no deberíamos perder el tiempo». Al ver que la conversación se desviaba del tema, Jason no quiso entretenerse cuando necesitaban acelerar el paso. «Por supuesto, sígueme». Reanudando su viaje, los 5 llegaron rápidamente al callejón trasero del centro comercial a través de la escalera de emergencia fuera del edificio. La intersección entre el callejón y la calle principal estaba bloqueada por un autobús, por lo que no había muchos caminantes. «Estamos en la puerta trasera. Somos 5 y 2 caminantes. Necesitaremos ayuda», le comunicó Glenn a T-Dog por el intercomunicador mientras bajaba la escalera del otro lado. Cuando llegó al suelo, Glenn levantó los brazos para detener a las 2 personas que estaban detrás de él, pero ellas pasaron corriendo a su lado sin dudarlo.
Encárguense de todos ellos, ordenó Jason en cuanto vio a los caminantes adelante. Sacando un cuchillo, Jason avanzó con naturalidad antes de golpear al primer caminante que se le acercó. Grieta. Con un tajo limpio, Jason atravesó el cráneo del caminante. La sangre salpicó mientras el infectado se desplomaba. Tommy y otro soldado, Jemmy, abatieron silenciosamente a varios caminantes con el mismo método. Si podían ahorrar balas, no había razón para desperdiciar munición que pudieran necesitar más tarde. Ruido sordo. Al mismo tiempo, la puerta trasera del centro comercial se abrió de golpe con un fuerte ruido, y salieron dos personas con impermeables de plástico y guantes. Eran Morales y T-Dog, miembros del grupo de Glenn que habían venido a la ciudad en busca de provisiones. Mientras el dúo se preparaba para eliminar a los caminantes en la entrada, se congelaron al ver que no quedaba ninguno. «Dame tu machete, Rick». Al ver la petición de Jason, Rick le entregó el machete sin entender lo que estaba a punto de hacer. «Tommy, déjame los últimos 3 a mí», dijo Jason mientras se preparaba para hacer algo que nunca había hecho antes, pero sin duda conocía la teoría detrás de ello. Mientras los caminantes se acercaban a paso lento, Jason aprovechó el momento. Con varios cortes rápidos, les cortó los brazos a los 3 caminantes. Levantó la pierna y los pateó uno por uno. Después, dio un paso adelante, pisoteó al primer caminante que intentaba levantarse y, con rápidos machetazos, comenzó a desfigurarlos. Crack. 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 En un instante, las mandíbulas de los 3 caminantes fueron cercenadas. Un grupo de personas observaba a Jason con desconcierto, incapaces de comprender el propósito de su extraña operación. «Son perfectos». Jason, con una sonrisa en el rostro, retrocedió 2 pasos e hizo una señal a todos para que esperaran. Los 3 caminantes se pusieron de pie con dificultad. Debido a la falta de brazos, 2 de ellos se cayeron más de una vez, pero cuando finalmente se pusieron de pie, todos se sorprendieron al verlos allí de pie, en silencio, uno frente al otro, inmóviles. «Dios mío. ¿Qué les pasa?» Glenn se quitó la gorra y miró la escena con incredulidad. Como la única persona tranquila entre los espectadores, Jason gritó a las 2 figuras irreconocibles con impermeables. «¿Hay alguna cuerda o algo en el centro comercial?» «¿Qué? ¿Una cuerda?» T-Dog, uno de los individuos con ropas extrañas de pies a cabeza, seguía atónito. Pero Morales, a su lado, reaccionó rápidamente. «Sí. Lo conseguiré». Al observar el equipo que portaban estas 3 personas, era evidente que pertenecían a algún grupo gubernamental. Y, a juzgar por lo que hacían, sabían mucho más que los demás. Mientras tanto, Tommy observaba en silencio las acciones de Jason y aprendía de ellas. Siempre había creído que el hombre al que había decidido seguir era increíblemente inteligente e innegablemente feroz. Como capitán de las fuerzas especiales, Jason era indudablemente superior en inteligencia y previsión, de ahí su nombre original. «Tengo la cuerda». Poco después de que Morales saliera corriendo, Jason tomó la cuerda y se adelantó para atar a los 3 caminantes. Cada uno estaba asegurado con cuerdas diferentes, todas sujetas a la manija de la puerta del centro comercial. «Vamos. Es hora de conocer a los demás». «Entendido, jefe». «Esto es una locura». Glenn entró con una sonrisa en el rostro. «Glenn, ¿qué demonios pasó hace un momento? Estos malditos caminantes dejaron de intentar comernos. ¿Viste eso o me estoy volviendo loco? Esto es una locura». En cuanto entraron al edificio, T-Dog no pudo evitar expresar su asombro. Ahora, como todos, tenía una nueva perspectiva sobre los caminantes y sus características. «Espera, T-Dog, hablaremos de eso más tarde, porque, al igual que tú, no sé mucho más de lo que acabamos de ver». Glenn interrumpió a T-Dog y se dirigió a los demás para presentar a los nuevos invitados a la gente del edificio. Jason, siempre carismático, sonrió levemente al ver las expresiones de duda de todos. Si sabía más sobre este mundo y cómo funcionaban ciertas cosas, era porque conocía los acontecimientos del futuro. Ahora bien, si por alguna razón no fuera como era ahora, no estaría tan seguro de poder mantener esta actitud y moverse con tanta calma en situaciones como esta. Tenía que agradecer que los caminantes ya no lo inquietaran después de tantos días y que fuera alguien con la cabeza fría. «Bueno, chicos, no se sorprendan, pero estas son las personas que mencionó Sane antes. Jason y los otros 2 son conocidos que vinieron a llevarnos a un lugar mucho más seguro. En cuanto al otro tipo con uniforme de policía, es Rick, el esposo de Lori». Glenn se volvió hacia Jason y lo presentó como a los demás, luego presentó a su grupo, ellos son T-Dog, Morales, Andrea, Jackie y Merle, el de arriba. Jason y Tommy intercambiaron miradas, ahora sabían que quien había disparado antes era el tipo de arriba llamado Merle.
Aunque no hacía falta preguntar, Rick no pudo contener la curiosidad. ¿Dispararon antes? Rick todavía estaba un poco molesto por lo sucedido. Después de todo, él y sus amigos casi mueren allí. Era Merle. Se peleó con T-Dog hace un momento, perdió el control. Y ahora, por eso, estamos en una situación muy difícil. Morales extendió las manos con impotencia, expresando que no tenían salida. Andrea miró a Jason y a los demás y preguntó con expresión angustiada, ¿podremos salir de aquí, verdad? Había demasiado movimiento ahora mismo, los caminantes deben estar más agitados de lo habitual. Jason se dirigió a la entrada principal y observó la razón por la que este grupo estaba atrapado. De hecho, la situación era exactamente igual a la de la historia original. Aunque muchos acontecimientos habían cambiado, parecía que el escenario actual seguía siendo el mismo que conocía. Pero no estaba demasiado preocupado. La trama principal presentaba varias dificultades para hacer el viaje más emocionante, pero en realidad, había muchas otras maneras de lograr el mismo objetivo. Además, había muchas maneras de salir de allí, así que esto no era un problema. Jason había descubierto dos cosas durante este viaje. Primero, quería ver qué pasaba si se involucraba directamente con el grupo de Rick, y segundo, cuánto cambiarían las cosas. ¿Qué opinas? No hay mucho de qué preocuparse por ahora, hay muchas maneras de salir de aquí. Por ahora, tenemos que lidiar con la inestabilidad de este lugar. Jason dio órdenes a su equipo de nuevo y subió las escaleras. Jason subió lentamente las escaleras, sabiendo que antes de hacer nada, necesitaba poner orden. Miró a Tommy y dijo en voz baja, vamos a contactar a los demás ahora. Si las cosas no salen según lo planeado, tendremos que pedir refuerzos. Al oír esto, Tommy comprendió que no había mucho de qué preocuparse en su situación. Por eso no dijo nada innecesario, simplemente siguió a Jason de cerca. No sabía cómo resultarían las cosas, pero definitivamente confiaba en Jason y confiaba en sus buenas decisiones para evitar cometer errores. En la azotea, Merle estaba de pie junto al borde, disparando a los caminantes en las calles uno por uno, todavía hablando consigo mismo y gritando sin parar. Mueran, malditos racistas. Al oír el sonido de la puerta del pasillo al abrirse, supo que el grupo de supervivientes novatos regresaba. Sin mirar atrás, Merle apuntó a la cabeza de un caminante. Justo cuando estaba a punto de disparar, se dio cuenta de que su visión se había oscurecido, algo le bloqueaba la vista. Maldita sí. ¿No te lo expliqué hace un momento? Estoy haciendo un trabajo de hombres, maldito pedazo de chocolate. Mierda. Antes de que Merle pudiera decir una palabra más, Jason, que estaba a su lado, lo golpeó con más técnica que fuerza, y Merle perdió el equilibrio y cayó hacia atrás. Soltó el rifle que tenía en la mano, pero Jason se movió rápido y lo atrapó. ¿Quién demonios le da un puñetazo a alguien por detrás?, gritó Merle mientras intentaba levantarse. En ese momento, la ira le hizo sentir el corazón latirle con fuerza. Pero antes de que pudiera levantarse, sintió que dos personas lo sujetaban por los hombros, inmovilizándolo contra la pared del tejado. Cuando intentó levantar la vista, dos cañones de rifle le apuntaban a la frente. Jason, de pie frente a Merle, observaba al hombre problemático, pensando qué hacer. No lo mates. ¡Ay, Dios mío! Las pocas personas que lo habían seguido jadearon de horror, solo para suspirar de alivio cuando vieron que las dos personas vestidas como Jason simplemente habían apuntado sus armas a Merle pero no habían apretado el gatillo. ¿A quién demonios apuntan? Bajen las malditas armas. Si van a disparar, háganlo ahora, o les juro que los mataré a todos, hijos de puta. Aunque la situación de Merle no era muy buena en ese momento, su boca no perdonó a nadie, y un torrente de insultos y amenazas llegó de inmediato al grupo de Jason. Está bien, todo está bien ahora. Jason miró a Merle pensativo, observándolo de arriba abajo mientras sostenía su chaleco, respirando con normalidad. Muy bien, bajen las armas. Después de que Jason ordenó a sus hombres que bajaran sus armas, los dos dieron un paso atrás y liberaron a Merle mientras le dirigían una mirada de advertencia. Contrariamente a las expresiones preocupadas de los demás, Jason simplemente miró a Merle en silencio, como un lobo con piel de conejo contemplando qué hacer con su presa. Tommy, de pie junto a él, preguntó con cierta duda, ¿cuál es el plan, jefe? Merle pareció presentir que algo andaba mal y su actitud se suavizó al instante. De acuerdo, tú ganas. No diré nada más. Oh, ¿ahora quieres dejar de hablar? ¿Deberíamos seguir disparando si no? Después de darle a Merle una mirada que podría poner nerviosa incluso a la persona más pasiva, Jason sacó su arma. No. Justo cuando todos pensaban que el problema había terminado, Jason sacó una pistola sin silenciador y disparó al cielo sin dudarlo. Estallido. Maldita sea,
estás más loco que yo, hijo de puta. Merle se cubrió el pecho con las manos, pensando que el siguiente disparo iría dirigido a él, pero Jason se detuvo al instante. No me gusta la violencia, odio el color rojo de la sangre y también detesto ensuciarme las manos innecesariamente. Además, no pienso privarme de algo útil en esta situación. Mientras hablaba, Jason recogió el casquillo del suelo y caminó hacia Merle. Ignorando las miradas de los demás, Jason le entregó el casquillo. En este nuevo mundo, he decidido darle 2 oportunidades a una sola persona. Ya has agotado la primera. Creo que eres alguien que sabe adaptarse, como un lobo que domina su guarida. También deberías entender que cuando un depredador más grande y fuerte viene a por ti, lo mejor es callar y obedecer. Merle miró a Jason con una sonrisa y se burló al oír sus palabras. Pero Jason no reaccionó a la burla, en cambio, miró el arma que tenía en la mano y se la entregó a Merle. Cuando Merle vio la pistola en su mano, se quedó en silencio, sin saber qué hacer. Sabía que estaba cargada, y ahora mismo, podría dispararle una bala en la cabeza al idiota que tenía delante. Pero esos pensamientos iban y venían rápidamente. La mirada de Tommy se agudizó, pero no hizo ningún movimiento. Todos contuvieron la respiración, pero muy pocos entendieron el significado de las acciones de Jason en ese momento. Rick, de pie junto a él, lo hizo. 2 oportunidades, Merle ya había usado una. Esta era la prueba de Jason, y si Merle era tan tonto como para intentar dispararle, sin duda lo matarían. De acuerdo, no haré ninguna estupidez. Merle bajó el arma y se levantó del suelo, demostrando que ya no representaba una amenaza. Pero entonces movió la mano hacia Jason. Preparado para la situación, Jason extendió su mano, agarró el cañón del arma para evitar que disparara y luego levantó su rodilla derecha, golpeando el estómago de Merle. Ruido sordo. Jason detuvo la pistola con la que Merle intentó golpearlo, y ésta cayó al suelo. Su pie derecho aterrizó suavemente y, en cuanto se inclinó hacia adelante, su cuerpo giró y su pierna izquierda salió disparada hacia Merle. Merle también tenía mucha experiencia en combate. Al ver que le pateaban el arma, ni siquiera pensó en recogerla. En cambio, sacó una daga de detrás de él. La hoja se dirigió hacia Jason. Jason giró el cuerpo y se movió ligeramente para esquivar el cuchillo de Merle. Luego, cerró el puño izquierdo y agarró con precisión la muñeca de Merle, la que sostenía la daga. Merle solo sintió un dolor agudo en su muñeca antes de que todo su brazo fuera retorcido detrás de su espalda. Maldición, Merle, apretando los dientes de dolor, aflojó la presión y el cuchillo cayó al suelo. Jason lo apartó rápidamente de una patada. En apenas unos segundos, todas las armas que llevaba Merle en su cuerpo habían sido retiradas por el hombre que tenía delante. Merle se sintió un poco frustrado, hasta el punto de considerar pedir clemencia, pero tan pronto como Jason lo soltó, dio un paso atrás sin volver a mirarlo. Jason recogió la pistola del suelo y la enfundó. Luego, miró a Merle y sonrió al decir, Merle, claro. Conozcámonos mejor. Me llamo Jason. Merle se frotó la muñeca y miró al hombre frente a él. Era fuerte, pero también hábil. Tan solo con esa breve pelea, quedó claro que este hombre era muy capaz. Aunque no parecía tener entrenamiento formal, había luchado contra todo tipo de personas durante años, incluyendo militares. Pero justo ahora, todos sus ataques habían sido predichos y contraatacados por su oponente, demostrando que Jason no era un simple soldado. Al darse cuenta de que no debía provocar a este hombre, Merle cambió de estrategia de inmediato. Esta fue una de las principales razones por las que había sobrevivido durante tantos años, saber interpretar la situación y adaptarse en consecuencia. Al pensarlo, una amplia sonrisa se dibujó al instante en el rostro de Merle. Dio un paso al frente, extendió la mano y dijo, amigo, ¿eres ese Jason? ¿Por qué no lo dijiste antes? He oído hablar mucho de ti en el campamento. Sabíamos que venías a llevarnos a tu refugio. ¿Cómo podría atacar a mi propio salvador? Bastardo hipócrita. Pensó Jason con una leve sonrisa. Desde el momento en que vio por primera vez a este hombre en la historia original, Jason supo que Merle era una persona salvaje e indómita sin una distinción clara entre el bien y el mal, un sobreviviente natural. Jason comprendió que la naturaleza de este hombre no era inherentemente mala. Comparado con su hermano menor, Daryl, había sufrido algunas de las palizas más duras de la vida, por eso se comportaba con dureza con los desconocidos. Si alguien como Merle no hubiera muerto por sus propias acciones imprudentes, su instinto de supervivencia sería de los mejores. Haría lo que fuera necesario para sobrevivir, ya fuera explotando a otros o convirtiéndose en un demonio. Pero la gente como él rara vez seguía de verdad a un líder. Para ellos, los fuertes gobernaban este mundo. El respeto y la moral no existían.
La supervivencia era lo único que importaba. Esta ciudad huele a mierda. Menos que antes, claro, murmuró Merle mientras se hurgaba la nariz. Jason no necesitaba obligarlo a rendirse ni convertirlo en prisionero. Solo necesitaba dejarle muy claro que si volvía a hacer algo que pusiera a todos en peligro, las cosas acabarían de una forma que no quería mencionar. Merle tenía que entender que meterse con él no era una opción. Merle, te entiendo y respeto tu forma de vida. Solo hay una pequeña regla que debes seguir, no crees situaciones desfavorables para mi equipo. Entonces, tienes la oportunidad de poner fin a nuestros problemas, ¿qué dices? La multitud que los rodeaba acababa de calmarse de la tensa atmósfera, pero tan pronto como escucharon las palabras de Jason, todos se giraron para mirar a Merle, ansiosos por ver qué diría. Merle no se sintió avergonzado en lo más mínimo. Con una sonrisa, rodeó los hombros de Jason con el brazo, giró la cabeza hacia la multitud y dijo, ja, ja, ja. Jason, aceptaré tus condiciones, solo porque eres tú. De ahora en adelante, nadie aquí pensará en causar problemas. Si alguien rompe el plan, le daré una paliza personalmente. Todos guardaron silencio al oír esas palabras hipócritas. T-Dog incluso empezó a ignorar todo lo que decía Merle. Rick negó con la cabeza. Este tipo parecía un idiota muy problemático. Al ver que Merle se había calmado, Jason no tenía nada más que decir. Volvió a concentrarse en la situación bajo el edificio. Está bien, pero primero, descubramos la mejor manera de salir de este lugar. Sí, eso es lo que estaba pensando. Tenemos que averiguar cómo salir de este maldito lugar, dijo Merle, repitiendo las palabras de Jason en cuanto dejó el tema. Jason caminó hasta el borde del edificio y observó la ciudad, intentando determinar la mejor salida y la menos problemática. Contactar a su gente fuera de la ciudad no resolvería la situación actual. Iniciar un tiroteo a gran escala para escapar solo traería pérdidas. Mientras una idea se formaba en su mente, Jason se volvió hacia Tommy y le dijo, dame tu radio. Hay algo que pasé por alto cuando llegamos aquí. Está bien. Tommy sacó una radio de su chaleco y se la entregó a Jason con expresión tranquila. ZZ. Soy Jason. Quiero que transmitas un mensaje por radio para encontrar a otros supervivientes en la ciudad. Ahora mismo, estamos trabajando para resolver los problemas por nuestra parte para poder tomar decisiones futuras basadas en mejor información. Después de decir eso, Jason miró a Tommy y le preguntó, ¿cuándo vendrá Billy con los demás? Se llevaron a los supervivientes. No creo que tarden más de 2 horas en reunirse con el grupo a las afueras de Atlanta. En cuanto oyó esas palabras, la radio de Jason crepitó, entendido, señor. Transmitiremos mensajes de socorro. Por ahora, todo está tranquilo por nuestra parte. ¿Crees que haya más sobrevivientes aquí?, preguntó Rick con expresión de desconcierto. No lo creo. Llevamos mucho tiempo viniendo a la ciudad y no hemos encontrado a nadie. Dudo que alguien responda, dijo Glenn, negando con la cabeza ante la pregunta de Rick. Bueno, primero debemos salvarnos antes de preocuparnos por cualquier otra cosa, dijo Rick mientras caía en una profunda reflexión. Jason luego analizó cuidadosamente la situación actual y propuso varios planes de escape. El primer plan era escapar del tejado al que habían llegado y luego encontrar la manera de descender desde un edificio más alejado, llegando al suelo lenta y cegaramente. Este método requería mucha fuerza. Su ventaja era la seguridad, pero la desventaja era la habilidad necesaria para escalar, lo que los ralentizaría. El segundo plan es abrirse paso a la fuerza y llegar a las afueras de la ciudad lo más rápido posible. Sin embargo, tendrían que eliminar a muchos caminantes y la confianza mutua sería esencial. Si alguien dudaba o no lograba eliminar a un caminante, todo el recorrido se desbarataría. Otro plan era enviar a 2 o 3 personas al estacionamiento cercano para recuperar un camión y conducirlo de regreso para que todo el grupo pudiera escapar junto. Este método era peligroso, pero les permitiría reunir todos los suministros que habían reunido, haciendo que el viaje valiera la pena. Lo último que Jason pensó fue usar las tuberías subterráneas, pero descartó la idea de inmediato. Explicó que las tuberías subterráneas del edificio obsoleto estaban selladas con filtros de acero, lo que las hacía intransitables sin las herramientas necesarias. No valía la pena perder el tiempo probando esta opción. Cada método tenía sus pros y sus contras. Jason les pidió a todos que pensaran detenidamente y decidieran cuál era el más fiable, considerando sus capacidades. Jason y su gente no tuvieron problemas para salir sanos y salvos, pero había civiles en el grupo de supervivientes con diferentes condiciones físicas. Debía tener en cuenta sus capacidades para garantizar un viaje seguro para todos.
Rick fue el primero en hablar. Creo que los tres primeros métodos son factibles, pero si decidimos abrirnos paso por la fuerza, debemos actuar con rapidez y no fallar en la tarea de eliminar a los infectados. Así que voto por el segundo método, que parece el más seguro. Si me permites preguntar. Sobre el tercer método, ¿cómo planeas llegar al estacionamiento sin causar un alboroto como en el primero?, interrumpió la voz áspera de Merle. Era más realista que las opciones primera y tercera, pero si quedaban atrapados por caminantes o dentro de un edificio, se convertiría en una misión suicida. Pero Merle sabía que Jason no propondría una misión suicida, por eso quería respuestas. Comprendió que el método más seguro también podía ser el más peligroso. Merle pensó que si podían caminar hasta el estacionamiento sin problemas, sus posibilidades de escapar serían mayores que con las otras opciones. El tercer método parece viable, considerando nuestro equipo y armamento limitados. Si intentamos abrirnos paso por la fuerza, la situación podría empeorar rápidamente, dijo Tommy abiertamente. Preparé 3 andadores sin brazos ni mandíbulas en la parte trasera del edificio. Todos saben que mi equipo y yo venimos del CDC y he estado al tanto de las últimas investigaciones del centro. Después de decir eso, Jason señaló, estudios recientes han demostrado que una vez que a los individuos infectados se les amputan las extremidades y pierden la capacidad de morder, se vuelven muy dóciles y no tendrán el instinto de atacarnos. Así podremos mantenernos cerca de ellos y evitar ataques de otros caminantes cercanos. Pero el truco está en que no hagan ruido. Jason explicó que este método sería clave para llegar a un vehículo. ¿En serio? Andrea se mostró algo escéptica ante este método tan poco realista. Es cierto, lo vi con mis propios ojos. Duane asintió con seguridad y miró a T-Dog y a Morales al mismo tiempo. Los dos también lo habían visto cuando salieron corriendo y asintieron a Andrea de la misma manera. ¿Estás seguro? Rick miró a Jason. Solo quería ver a su esposa e hijos lo antes posible, así que se concentró en elaborar un plan seguro rápidamente e implementarlo de inmediato. Jason asintió y dijo con seriedad, estoy bastante seguro. Hemos realizado experimentos similares, y las probabilidades de que los infectados vean a través del disfraz son muy bajas. En este caso, a menos que hagas algún ruido accidentalmente, el riesgo es mínimo. Eso suena bien. Votaré por ello, decidió Jackie confiando en Jason. Yo también. Aquí igual. Entonces, ¿quién va a ir? Preguntó Andrea, la pregunta clave. Merle se sentó a su lado, mirando a los demás con una mirada burlona, excepto a Jason y su gente, pero permaneció en silencio. En ese momento, alguien tuvo que ofrecerse. Jason simplemente tomó la iniciativa y dijo, ya que se me ocurrió la idea, iré yo. Yo también voy, dijo Tommy con una mirada determinada, pero las palabras de Jason lo descartaron inmediatamente de la misión. No, necesito que ustedes dos se queden aquí y se aseguren de que todo esté en orden. Después de hablar, giró la cabeza y miró a Rick. ¿Vienes? Rick asintió al oír las palabras, aprobando sin dudarlo. Fuera policía o no, Rick siempre tuvo un fuerte sentido de la justicia, lo que hacía que la gente estuviera dispuesta a seguirlo. Al ver a Rick asentir, Jason miró a su alrededor hasta que su mirada finalmente se posó en Merle. Levantó una ceja y lo miró. Merle, ¿vienes? Merle se encogió de hombros con indiferencia y respondió, no me importa. Si me necesitas, iré. Definitivamente no seré un cobarde como estos idiotas que se quedaron allí sin palabras. Las expresiones de todos se ensombrecieron. Aunque las palabras de Merle eran desagradables, eran ciertas. Si Jason no se hubiera ofrecido a ir, nadie más aquí se habría atrevido a correr un riesgo tan peligroso por su cuenta. En realidad, Merle no les tenía mucho miedo a los caminantes. Se movían lentamente y no encajaban con su idea de verdadero peligro. Aunque eran muchos, Merle los despreciaba. Ver las expresiones abatidas de la gente frente a él solo le hacía querer irse de allí, incluso si eso significaba adentrarse en territorio de los caminantes. Por otro lado, Jason le estaba proporcionando información sobre cómo sobrevivir. La insatisfacción de Merle con Jason se había desvanecido silenciosamente en ese momento. Al menos sus peticiones no parecían egoístas, por lo que ayudaría. Ahora que el plan estaba establecido, los tres dejaron de perder el tiempo y bajaron a prepararse. Jason y los demás llegaron rápidamente a la puerta trasera del edificio, arrastraron los 3 cadáveres aún calientes que habían atado antes hacia la salida y le pidieron a Gwan que encontrara 3 chaquetas de gran tamaño. Después de pensar en lo que estaba a punto de hacer, Jason le entregó su arma a Tommy, se puso unos guantes y apuñaló a los 3 cadáveres varias veces. Ahora, pónganse los guantes y unten las chaquetas con un poco de sangre, instruyó Jason a los otros 2 mientras se limpiaba la sangre de las manos en la chaqueta que llevaba puesta.
¿Qué sentido tiene esto?, preguntó Andrea con expresión de disgusto. Tendremos una capa extra para disimular nuestro rastro. Si solo hubiera unos pocos caminantes afuera, no necesitaríamos hacer esto. Pero si las calles están llenas de ellos, como la horda que vimos antes, esto nos dará una capa extra de protección. Jason explicó con paciencia estas técnicas de supervivencia, las enseñaría a todos poco a poco en el futuro. Y así, muy pronto, había una fila de 6 figuras en las calles de Atlanta, 3 humanos, cada uno sosteniendo un andador con una cuerda atada alrededor de su cuello. Es como si estuviera paseando a mi perro. Merle no pudo evitar bromear. Rick frunció el ceño al oír esas palabras de Merle. Ese hombre era definitivamente un idiota. Según el plan, Jason conduciría. Una vez que llegaran al destino, Rick y Merle intentarían conseguir las llaves. Los 3 se movieron lentamente, y la valla del estacionamiento frente a ellos se estaba acercando. En la azotea, todos estaban tumbados en el borde de la valla, observando atentamente las 3 figuras. A medida que se acercaban cada vez más al estacionamiento, todos se emocionaban cada vez más. Auge. Pero en ese momento, un trueno explotó sobre Atlanta, señalando que se acercaba la lluvia. ¿Cuáles eran las posibilidades de que algo así ocurriera? Jason miró al cielo. La lluvia era inevitable, tal como sería en realidad. Aunque había intentado acelerar el proceso al máximo, le faltaba la percepción adecuada, y esto era algo realmente imposible de predecir. Además, desde su propia perspectiva, podía estar seguro de haber llegado al edificio más tarde que en la historia original. Pero esa era solo su percepción, nada que ver con la realidad. Ahora, tras su inspección visual, descubrió que el estacionamiento no estaba muy lejos. Jason hizo algunas señales con la mano, recordándoles a las 2 personas a su lado la situación y lo que debían hacer. Señalando al cielo, todos comprendieron que era muy probable que lloviera. Después de hacer la señal, Jason apretó con más fuerza la cuerda que tenía en la mano y lentamente atrajo al caminante que estaba detrás de él para acercarlo. Al ver los movimientos de Jason, Rick y Merle hicieron lo mismo, tirando de sus cuerdas y acercando a los caminantes. Los 3 avanzaron unos 10 metros más y no pasó mucho tiempo antes de que las gotas de lluvia comenzaran a golpear sus cabezas. Jason miró hacia atrás y notó que los caminantes a su alrededor comenzaban a disminuir, por lo que levantó 2 dedos, indicándoles a todos que aceleraran el paso. Jason les había pedido a Merle y Rick que estuvieran atentos a su alrededor. Cualquier cosa podía pasar durante esta caminata llena de adrenalina, y ante esos caminantes de aspecto horrible, muy pocos podían mantener la calma. Finalmente, llegaron al borde de la valla sin incidentes. Los 3 se quitaron las cuerdas de las manos y Jason dejó que los otros 2 saltaran primero. Al menos sabían tomar la iniciativa en lugar de discutir. Aquí nadie perdería el tiempo votando quién debía pasar primero. Por eso, cuando Jason se hizo a un lado para dejarlos pasar, lo hicieron sin decir palabra. El ruido de la alambrada al romperse rompió al instante el silencio de la tranquila calle. Casi de inmediato, todos los caminantes cercanos volvieron sus rostros podridos y ensangrentados hacia ellos, e incluso los más lejanos los imitaron. Con una expresión fría, Jason sacó su pistola modificada y un cuchillo de su chaleco y comenzó a moverse sin esperar a que los caminantes más cercanos lo alcanzaran. Sabía muy bien que no podía luchar contra los caminantes justo al lado de la valla de metal, de lo contrario, el espacio reducido podría ponerlo en desventaja, lo que dificultaría lidiar con ellos si se acumulaban. Con una sonrisa sombría, Jason clavó su cuchillo en el primer caminante cercano. Su mano se movió tan rápido que el corte quedó limpio y la sangre se derramó al suelo. Grieta. Con su daga atravesando cráneos, Jason se abstuvo de usar su arma por el momento. Necesitaba despejar la acera cerca de la valla para asegurar una escalada segura. Pronto, los caminantes comenzaron a descender rápidamente. Estos eran mucho más lentos que los que había experimentado en el hospital y antes de subir al edificio. Según Arwen Janner, al menos en Europa, había infectados más rápidos y capaces de hacer cosas increíbles, como trepar o abrir puertas. Glenn y los demás en la parte superior del edificio estaban lejos, aún podían ver vagamente a alguien entre los caminantes. Glenn levantó sus binoculares para verlos más de cerca y exclamó, «Es Jason. Está acabando con los caminantes». Por lo que veo, protegió a Merle y a Rick mientras trepaban la valla metálica. ¿Estarán bien? Jason es un buen líder. Como capitán jefe responsable de la seguridad del CDC, protegerá a sus amigos. No te preocupes. Tommy recordó cómo Jason siempre había tomado la iniciativa cuando comenzaron a expandirse, tal como lo estaba haciendo ahora. Aunque los militares se habían retirado, Jason había decidido arriesgar su vida para salvarlos de una muerte inminente. Todos en los CDC lo respetaban profundamente.
Gracias a sus habilidades y perspicacia, muchas personas tenían comida y una cama cómoda para dormir. Los demás en la azotea también observaban la escena desde lejos, pero lo único que podían ver era una figura solitaria vestida de negro, abatiendo a varios caminantes. No pudieron evitar quedar asombrados por las habilidades que estos soldados habían demostrado hasta ahora. Todavía estaban en la etapa en la que no podían matar a los caminantes sin armas de fuego. ¿Cuándo habían visto a alguien usar solo un cuchillo para abatir a tantos caminantes? Después de unos minutos más, vieron a Jason acabando con los caminantes cercanos antes de darse la vuelta y correr a toda velocidad. Desde lejos, Jason corrió, pisó la valla y en 2 pasos rápidos, usando sus fuertes brazos, saltó la barrera. Al otro lado de la valla, Rek y Merle, que acababan de saltarla, estaban a punto de regresar para ayudar a Jason, pensando que estaba en apuros. Pero también tuvieron que enfrentarse a enemigos. Para cuando se encargaron de ellos, Jason ya había saltado la valla. Rek asintió a los demás, se dio la vuelta y corrió hacia el estacionamiento en busca de la caja de llaves. En cuanto a Merle, se arrastró como un gusano por el suelo, y cuando se volvió hacia la cerca, vio a Jason derribando a varios caminantes con su cuchillo. Merle se sentía secretamente afortunado de haber conocido a alguien tan fuerte y despiadado, alguien que pudiera entender su forma de pensar y su visión del mundo. De vuelta en el edificio, Merle dudó al darse cuenta de la gravedad de la situación. Este tipo era realmente temible. Ese pensamiento cruzó por la mente de Merle, y luego recordó que él y Jason estaban del mismo lado. Tendría que prestarle atención en el futuro. Tras cruzar la valla, Jason no corrió inmediatamente hacia la camioneta. En cambio, sacó la granada que había tomado del tanque. Auge. La enorme explosión resonó en toda la zona y los caminantes se movieron lentamente hacia el estacionamiento. La explosión de la granada fue repentina. Jason entonces sacó su arma y empezó a eliminar a los caminantes más cercanos. ¡Van! 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 En un instante, vació el cargador sin parar. Enfundó rápidamente el arma y corrió hacia la camioneta. Para entonces, Rek ya había agarrado las llaves. Corrió hacia la camioneta, le indicó a Merle que todo estaba listo, y Jason extendió la mano para atrapar las llaves que le habían lanzado. ¡Brom! La camioneta rugió y, en cuanto subieron, Jason no se marchó de inmediato. En cambio, tocó la bocina. El agudo sonido volvió a romper la silenciosa calle, extendiéndose a lo lejos. Los caminantes, atraídos por la explosión, no pudieron evitar acelerar aún más. Duró solo unos segundos. Entonces Jason dejó de dudar, giró el volante y la camioneta aceleró hacia otra salida del estacionamiento. Chocar. La puerta del estacionamiento se abrió de golpe y el camión salió a toda velocidad. La gente en la azotea del edificio observaba con ansiedad, intentando comprender qué sucedía. Al ver el camión salir del estacionamiento y finalmente acelerar, no pudieron evitar aplaudir. Asombroso. Gracias a Dios. Lo lograron. Preparémonos, dijo Tommy mientras comenzaban a descender del edificio. Dentro de la camioneta, Rek estaba sentado en el asiento del copiloto mientras Merle se inclinaba hacia adelante entre los asientos delanteros. Jason, acabas de tocar la bocina para alejar a los caminantes del estacionamiento. Como Merle pensó que era beneficioso estar cerca de Jason, su sarcasmo habitual pareció haberse atenuado considerablemente. Bueno, tenemos que dar una vuelta por la zona y esperar que los caminantes de la entrada del edificio se dirijan al estacionamiento. Así tendremos tiempo suficiente para recoger a los demás. Rick asintió en silencio un momento antes de volverse repentinamente hacia Jason con expresión seria. Gracias a tu plan, podremos salir de aquí sanos y salvos. Al girar ligeramente la cabeza, los ojos de Rick se llenaron de sinceridad. Jason esbozó una leve sonrisa y no dijo nada, simplemente extendió la mano para palmear el hombro de Rick. ¿Podrían dejar de ser tan sentimentales? Me da miedo que la camioneta se averíe y todo se vaya al garete. Jason cogió la radio. Todos, prepárense. Nos vamos. Unos 10 minutos después, se oyeron disparos cerca de la puerta lateral del edificio, seguidos de la voz de Merle. Abre la puerta. Abre la maldita puerta. ¿Aún quieres salir de aquí o no? Todos corrieron a abrir la puerta lateral. En ese momento, los caminantes que habían estado golpeando la entrada principal finalmente atravesaron el vidrio. Rápidamente levantaron la persiana, arrojaron sus bolsas al camión y subieron a bordo. El grupo de Jason abrió fuego contra los caminantes que se acercaban antes de saltar al camión. ZZ. Nos dirigimos hacia tu posición. ¿Hay alguna novedad que debamos saber?, preguntó Tommy por la radio, intentando obtener información sobre el convoy que los esperaba.
Tras dejar la ciudad de Irlanda, los allegados a Jason sabían que ese no era el final de sus problemas, pues aún quedaban muchos asuntos por resolver. Señor. El capitán del tercer grupo de expedición se ha unido a nosotros. Le informaremos sobre nuestro descubrimiento. Poco después, la voz de Billy, el amigo de Tommy, llegó por la radio. Tommy, me enteré de la situación por los soldados que se quedaron, intentando comunicarse por radio con posibles supervivientes. Solo un grupo de refugiados en la ciudad respondió a nuestra llamada. Al enterarse de que un grupo de supervivientes había respondido a su llamada, Tommy se sintió aliviado al ver que aún había gente que confiaba en los del exterior. De acuerdo, informaré al jefe y decidiremos qué hacer cuando nos encontremos. Entendido. Te estaremos esperando, respondió Billy con seriedad. Al oír esto, todos en la camioneta que Jason conducía se giraron para mirar a Tommy y a la persona a su lado. A decir verdad, no entendían del todo lo que estaba sucediendo. Jason, sentado en el asiento del conductor, había escuchado el informe de radio y pensó que los sobrevivientes probablemente eran del hogar de ancianos de Irlanda. Originalmente había planeado rescatarlos junto con muchos otros sobrevivientes, pero una vez más se enfrentó al mismo problema, no sabía su ubicación exacta. Ahora que sabía dónde estaban estas personas, estaba decidido a salvarlas a todas. Rick, tendré que retrasar unas horas más tu reunión con tu familia. Tenemos que volver a la ciudad. ¿Qué? ¿Planeas volver? ¿Te has vuelto loco? Rick no podía creerlo. El grupo que los había acompañado a Atlanta ya estaba a salvo, pero apenas habían logrado escapar con vida. Ahora Jason decía que quería regresar a ese lugar infestado de caminantes, dejando a muchos con total incredulidad. Merle también miró a Jason con ligera sorpresa, preguntándose qué estaría pasando por la mente de este hombre que acababa de conocer. Escuchen. Cuando mi grupo y yo transmitíamos mensajes por radio ofreciendo ayuda a los sobrevivientes, no creíamos que nadie tuviera acceso a una radio. Pero un grupo respondió, y como acaban de oír, hay refugiados no muy lejos de donde estábamos. Jason miró el informe que Tommy le entregó y les dijo a los demás, el refugio es una residencia de ancianos. Aún hay un grupo de jóvenes y algunos ancianos sobreviviendo juntos, y no los abandonaré. Mientras Jason conducía de regreso a la ciudad, explicó con detalle por qué quería retrasar su regreso a la cantera. Todos guardaron silencio al oír esto, y aunque no dijeron nada, Jason comprendió lo que muchos pensaban. Algunas personas mayores ya no podían cuidar de sí mismas, lo que significaba que solo consumirían recursos en un albergue y requerirían personal adicional para su cuidado. ¿Realmente valía la pena? Cuando Jason se enteró de este grupo de sobrevivientes en la historia original, se sorprendió gratamente y respetó a quienes se quedaron para defender el refugio hasta el final. Ahora que tenía la oportunidad de salvar a estas personas, también consideró a las personas de confianza que protegían ese refugio en estos tiempos desesperados. Estoy seguro de que muchos de ustedes piensan lo mismo, que, a la larga, esta gente podría convertirse en una carga, ¿verdad? Quienes han vivido este infierno durante el último mes comprenden lo difícil que es sobrevivir, incluso siendo jóvenes y fuertes. Pero su experiencia no es suficiente. Muchas cosas pueden suceder en el futuro, por eso necesitamos a la mayor cantidad de gente posible de nuestro lado para resistir lo que está destruyendo el mundo. Jason sonrió levemente y continuó, no quiero darle la espalda a la gente buena solo por conveniencia. Al menos, esta gente es un grupo decente que merece ser salvado. No soporto la idea de dejar atrás a estos ancianos. Carecen de comida, medicinas y provisiones. A este paso, se consumirán. Son muchos, la mayoría son familiares o amigos, personas que no sabían qué hacer y finalmente decidieron proteger ese lugar. Jason explicó extensamente, y tras escucharlo, nadie habló. En cambio, permanecieron sumidos en sus pensamientos, con expresiones indescifrables. Me voy contigo, dijo Merle de repente. Jason giró la cabeza y miró a Merle, ligeramente sorprendido de oírlo tomar la iniciativa. Desde que Jason había impuesto su autoridad en la azotea, Merle se había comportado de forma diferente, sin hacer nada fuera de lo común. Pero Jason siempre lo había vigilado, intentando descifrar sus pensamientos. Ahora, cuando Merle se ofreció inesperadamente a unirse a él, Jason, que estaba a punto de preguntar algo, hizo una pausa. Dada la personalidad de Merle, probablemente solo revelaría su verdadera razón cuando estuvieran solos, por lo que no había necesidad de desperdiciar palabras ahora. A lo lejos, Jason vio una larga fila de vehículos militares esperando su llegada, unos 8 hombres equipados con ametralladoras y más de 30 soldados. La mitad de las fuerzas de seguridad del CDC estaban estacionadas allí, esta vez junto a Billy Butcher. Muy bien, todos, prepárense para bajar del camión. Al oír las palabras de Jason, todos prepararon sus mochilas.
En ese momento, camiones y varios vehículos militares ya los esperaban. Hola, Morgan, ¿estás cómodo? Jason bajó de la camioneta y saludó a Morgan, quien se encontraba en el puerto de tiro del vehículo recreativo modificado, que servía de centro de mando para su gente en ese lugar. Estoy bien. Todo ha estado tranquilo aquí desde que te fuiste. Solo pasaron unos pocos caminantes, pero tu gente los cuidó. ¿Son estos los sobrevivientes que estás rescatando? Morgan examinó a las personas que bajaban del camión una por una. Mientras tanto, las personas que mencionó miraban con asombro los camiones y vehículos militares equipados con ametralladoras pesadas, custodiados por verdaderos soldados. Eran auténticos militares. Pensaron que el poder de la nación se había perdido, pero parecía que todavía había gente luchando por la salvación no solo de este país, sino de toda la humanidad. Señor, estamos listos para partir. Billy se acercó a Jason y le informó con seriedad. Bien, movámonos antes de que oscurezca. Después de intercambiar saludos, Jason supo que Morgan ya estaba informado sobre su próximo plan. Entonces, Morgan, ustedes pueden regresar mientras nos vamos. ¿Quieres que vaya contigo?, preguntó Morgan. Tras escuchar el plan de Jason, no se opuso y, en cambio, lo apoyó. Jason negó con la cabeza y dijo, aún tienes esposa e hijo, así que no hay necesidad de correr riesgos. Es mejor que primero regreses al campamento con Gwen y los demás. Déjanos el trabajo pesado a nosotros. En ese momento, Rick también se acercó con expresión de disculpa y dijo, lo siento, Jason, primero necesito volver al campamento para ver a Lori y Carl. Tengo muchas ganas de ir contigo, pero... Rick. Lo entiendo. No hace falta que me lo expliques. Lo siento, Jason. No, quizá las cosas se pongan feas en la ciudad esta vez. Tengo a mi equipo y podemos operar con seguridad gracias a nuestro entrenamiento. Además, Merle viene conmigo. Esa ayuda es más que suficiente. Gracias por todo lo que haces. Lo digo en serio. Rick agradeció la ayuda que Jason le ofreció, no solo a él, sino a todos los que la necesitaban. Creía que, de no ser por Jason, no habría llegado tan lejos. Está bien. Hablamos luego. Se está haciendo tarde, tenemos que darnos prisa. Después de que Morodexen terminó de jugar con algunas armas, todo el grupo emprendió su viaje. Dentro de un Humvee, Jason estaba sentado en el asiento trasero, con Merle a su lado. Crack. 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 Después de atropellar a algunos caminantes en el camino, Jason dijo, adelante, di lo que tengas en mente. Merle se frotó la barbilla y, tras dudar, habló lentamente, tío, no soy buena persona. Hoy en día, si me topo con un superviviente en la carretera, podría matarlo primero y luego robarle sus cosas. Tengo mis propios principios y mi propia forma de tratar a la gente. Pero después de pasar un tiempo contigo, tengo el presentimiento de que es buena idea escucharte. Puedo seguir tus órdenes, pero si alguna vez me obligas a hacer algo que odio, mi hermano y yo dejaremos tu grupo. No lo dudes, podemos sobrevivir solos. Merle expresó sus ideas. En este mundo completamente nuevo, creía que el poder y el estilo de liderazgo de Jason eran el camino correcto. Puedes hacer lo que quieras, solo recuerda una cosa, sigue las reglas principales que aprenderás más adelante y serás libre de actuar como quieras. Necesito gente decidida como tú y tu hermano. Jason miró a Merle, que estaba sentado a su lado. Merle sonrió levemente ante la respuesta. Al mirar a Jason a los ojos, sintió que este hombre había pasado por todo. Le recordaba la sensación que experimentaba mientras cazaba, mirar directamente a los ojos de bestias verdaderamente aterradoras. Y los ojos de Jason, sin duda, pertenecían al ser vivo más peligroso que jamás había conocido, un humano que lo había vivido y hecho todo. Pero esa sensación fue fugaz. Al volver a mirar a Jason, Merle se dio cuenta de que su expresión había vuelto a la normalidad. Tranquilo, no me gusta la violencia ni la sangre. Me da una sensación extraña, dijo Jason con una sonrisa falsa. Merle rió torpemente, pero su sonrisa forzada era desagradable. En ese momento, Jason parecía aún más aterrador que antes. En un asilo de ancianos de Irlanda, Guillermo atendía a un anciano en el vestíbulo del edificio donde habían estado sobreviviendo hasta ahora. Él era el líder de este lugar y, como tal, siempre tenía que asegurarse de que nada le sucediera a estos mayores. Junto a él también estaba un hombre llamado Felipe, que ayudaba a sostener a una anciana de cabello blanco que los miraba con preocupación. Este lugar había sido una residencia de ancianos antes del fin del mundo. Al principio del brote, cuando empezó todo el personal huyó. Ahora solo quedan Felipe y Guillermo, este último guardia de seguridad por aquel entonces.
En aquellos primeros días, tras el colapso mundial, muchos hijos y nietos de ancianos vinieron aquí. Al ver que mucha gente había sido abandonada tras la marcha del personal, y como no había ningún lugar seguro a donde ir, decidieron quedarse y seguir cuidando a los mayores. Afortunadamente, aunque algunos ancianos padecían Alzheimer, la mayoría aún gozaban de plena salud mental. Eran simplemente personas mayores que buscaban un lugar tranquilo para vivir sus últimos años. Así pues, todos persistieron y soportaron sus dificultades hasta el final. En ese momento, un joven adolescente entró corriendo, susurrándole algo a Guillermo. Es cierto, la ayuda está aquí. Una sonrisa apareció en el rostro de Guillermo y siguió al joven hasta el patio delantero. Afuera, un convoy de UMVs militares y camiones grandes estaba estacionado frente al refugio. Un hombre que parecía ser el oficial de mayor rango se acercó, extendió la mano y dijo con tono serio, soy el capitán Jason. Actualmente estoy a cargo de proteger lo que queda del CDC y a cualquier refugiado que necesite ayuda. Pueden estar tranquilos, he venido a llevarlos a un lugar más seguro donde no les faltará nada. Hace unos minutos. El gran convoy de vehículos militares entró en la ciudad con extrema cautela, evadiendo correctamente la enorme horda de caminantes aún reunida en el estacionamiento, donde Jason y los demás habían tomado previamente el camión que los sacó de la ciudad. Por eso ahora podían conducir con mayor facilidad, aunque todavía mantenían una velocidad regulada. A medida que avanzaban, el sonido de los motores de coches y camiones resonaba por las calles silenciosas. Todos sentían una mezcla de miedo y emoción por lo que pudiera ocurrir allí. Sus corazones latían con fuerza, quienes estaban junto a las ametralladoras respiraban con dificultad y todas las miradas estaban fijas en el camino. Al ver que su destino se acercaba, Jason agarró la radio y comenzó a dar órdenes sobre las precauciones necesarias. Les habla su capitán. Si la situación se complica, no usen armas pesadas. Necesitamos abatir a los caminantes con el mayor sigilo posible. Una vez que lleguemos a la zona de extracción, ubiquen los vehículos estratégicamente y mantengan la vista bien abierta. Envíen equipos de exploración para asegurar la zona y mantenerse informados sobre los alrededores. Los recordatorios se transmitieron por radio, y todos escucharon atentamente, asintiendo en silencio. Disminuyeron ligeramente la velocidad de marcha para evitar ser sorprendidos. Tras comunicarse con el refugio que debían evacuar, Jason, basándose en informes, conocía la calle y la ubicación exacta de los refugiados. Dado que el refugio se había expuesto de forma tan descuidada y obvia, Jason comprendió lo desesperados que debían estar. Nos acercamos al lugar. Aseguren el perímetro y comiencen a despejar el área de caminantes. Dado que el grupo de Jason estaba compuesto por más de 20 soldados, incluía líderes para grupos de 6, responsables de dar instrucciones precisas y garantizar la seguridad de todos. Esta estructura de mando facilitó el trabajo de Jason, y los líderes del grupo eran Billy, Tommy y Sam Valdez. Dos de los líderes rápidamente comenzaron a dar órdenes y todos los soldados salieron de los vehículos, excepto los que estaban apostados en las ametralladoras y en los asientos del conductor. Todos salieron rápidamente y comenzaron a eliminar a todos los caminantes de los alrededores. Los vehículos estaban estratégicamente ubicados para permitir una rápida huida si algo salía mal. Jason se acercó a la puerta del refugio con varios soldados a sus espaldas. Llamó, dio un paso atrás y esperó en silencio. Estamos evacuando refugiados. Hemos llegado para ayudar a los civiles. La situación afuera no es favorable, así que el tiempo apremia, anunció Tommy con voz grave a quienes estaban dentro. Al ver que no había respuesta, Jason dio un paso al frente y añadió, soy el capitán Jason. Actualmente soy responsable de proteger lo que queda del CDC y a cualquier refugiado que necesite ayuda. Pueden estar tranquilos, estamos aquí para llevarlos a un lugar más seguro donde no les faltará de nada. Justo cuando pensaban que los refugiados dudarían más, un joven abrió la puerta del refugio y dijo, pueden entrar y echar un vistazo. Estamos enfrentando algunas dificultades. Jason frunció el ceño y entró al refugio con un pequeño grupo de soldados. No recordaba que hubiera ocurrido nada significativo en los primeros días tras el despertar de Reg, lo que solo acentuó sus dudas. Al entrar, Jason vio a muchas personas, la mayoría de ascendencia latina, muchos con tatuajes en sus cuerpos y especialmente en sus caras. Pensé que nadie vendría a ayudarnos en este lugar. Nos alegra por fin ver a alguien del gobierno después de meses sin contacto, dijo un hombre negro que se acercó a Jason y a los demás con expresión seria. Por su aspecto, Jason supo que se trataba de Guillermo. Al ver a Guillermo, Jason dio un paso al frente y le extendió la mano a modo de saludo. Estaba allí para tener a estas personas de confianza a su lado. Confiaba plenamente en quienes cuidaban de este lugar y contaba con su apoyo como líder. Me llamo Jason.
Estamos evacuando a los refugiados atrapados en la ciudad a un lugar seguro. Nuestro convoy está estacionado y listo para partir. Jason miró a su alrededor y se presentó. Soy Guillermo. Cuido de este lugar. Guillermo examinó los uniformes de los soldados con cierta confusión. Estos uniformes eran diferentes a los del personal militar habitual. Guillermo, es hora de irnos. Hay vehículos afuera para sacar a todos de este refugio. Jason no tenía intención de perder el tiempo y fue directo al grano. Como comentamos por radio, tenemos algunas personas mayores con dificultades para caminar. ¿Tienen alguna solución? Guillermo aún dudaba. Al fin y al cabo, se habían esforzado mucho por proteger este lugar y no estaban dispuestos a abandonarlo en condiciones tan precarias. Jason hizo una señal con la mano, señalando a Merle, que estaba detrás de él. Merle se giró y salió. No os preocupéis. Estamos preparados. No mucho después, Merle regresó con varios soldados que llevaban camillas y sillas de ruedas. Estaban preparados para esto porque habían estado ayudando a personas mayores que no podían movilizarse por sí solas. Jason había previsto la posibilidad de encontrarse con el grupo de Guillermo, así que vino preparado. En el pasado, había habido razones para no ayudar a quienes lo apoyaban, principalmente porque Jason no estaba preparado. Pero ahora podía decir que sí lo estaba. Al ver esto, Guillermo dejó de dudar. Se volvió hacia Miguel y le dijo, entra e informa a todos. Diles que empaquen sus cosas inmediatamente y que vengan a ayudar a transportar a los ancianos. Miguel asintió y rápidamente corrió hacia la zona donde estaban reunidos los demás. Tan pronto como Guillermo extendió su mano, señalando una habitación para continuar su discusión, los tres caminaron hacia el patio trasero. Merle rara vez se comportaba de forma extraña en la carretera, y su rostro era menos hostil. En ese momento, era solo una persona común y corriente con cierto aire de rufián. Merle observaba en silencio la situación en el refugio. Notó que había muchos hombres jóvenes y fuertes, al menos 20. Al llegar al patio trasero, poco a poco encontró a muchas mujeres, tanto jóvenes como algo mayores. Sí, de hecho, estas personas eran las principales responsables de cuidar a los ancianos y realizar diversas tareas. Luego estaban los ancianos, alrededor de una docena de ellos, de los cuales unos 6 o 7 tenían movilidad limitada. Merle observaba atentamente cada detalle, admirando cada vez más a Jason por sus trucos, que quizá nadie más había considerado. Comparados con los ancianos, había muchos hombres fuertes y de aspecto intimidante. Con tantos hombres jóvenes y fuertes, siempre que estuvieran equipados con armas, serían una fuerza inestimable en ningún lugar. Y lo más importante, todas estas personas estarían eternamente agradecidas a Jason por salvar a los ancianos de este refugio, garantizando que a partir de ahora tendría personas confiables bajo su mando. Merle notó que Jason caminaba más despacio y ya había llegado a su lado. Sabiendo que Jason tenía algo que decir, escuchó susurrar. ¿Cómo se siente? Merle sonrió y respondió, creo que es bastante bueno. Al escuchar la respuesta de Merle, Jason supo que entendía sus intenciones ocultas. Merle era muy inteligente, pero simplemente no había tomado la decisión correcta en la historia original. Al poco rato, llegaron algunas personas a la habitación a la que Guillermo las había conducido. La gente se movía de un lado a otro, empacando sus pertenencias. No tengo mucho que llevar, solo algo de ropa, dijo Guillermo abiertamente, señalando su mochila. Guillermo, me separaré de ti porque debo ir a un lugar donde hay más sobrevivientes. Los ancianos serán trasladados a un lugar seguro y estarán protegidos por la mitad de mis hombres. Guillermo asintió, indicando que no había problema, pero aún así frunció el ceño y dijo, está bien, está bien. Merle también habló con cierta confusión, Jason, ¿el lugar que administras es realmente tan grande? No hay de qué preocuparse. El refugio que mi grupo supervisa es lo suficientemente grande como para albergar a mucha gente. El CDC es el lugar más seguro del país, les aseguró Jason, sabiendo que con toda esa gente, el refugio seguiría expandiéndose. Al ver que todo estaba seguro, todos asintieron aliviados. Esa noche, el grupo de Jason se dividió nuevamente en 2 equipos, uno se dirigió directamente al CDC, mientras que el otro se dirigió a la cantera. Tras una tarde ajetreada, la familia de Guillermo finalmente se evacuó con todos al Centro de Control de Enfermedades, CDC. Esta vez, decidió quedarse con Jason para ayudar en lo que pudiera, mientras los demás se dirigían directamente al refugio. En ese momento, muchas personas estaban de pie en la entrada del campamento, lideradas por Rick y Morgan. Jason saltó de la camioneta, sonrió y los saludó. Detrás de ellos estaban las personas que habían estado antes en el centro comercial de Atlanta, y todos se acercaron y abrazaron a Jason uno por uno.
No hubo palabras innecesarias, en ese momento, simplemente estar vivo era la mejor noticia. Lori también se acercó, saludó a Jason y le dijo con una sonrisa, ha pasado más de un mes y finalmente nos volvemos a encontrar. Jason sonrió y abrazó a Lori cuando ella dio un paso adelante, y ella continuó agradeciéndole. 6 soldados y Guillermo salieron de los Umberes y saludaron a todos. Después de intercambiar cumplidos, todos se reunieron en el espacio abierto del centro. Jason miró a su alrededor. El espacio abierto estaba ahora rodeado por al menos decenas de personas. Jason entendió que no todos estaban familiarizados con la situación, pero creía que todo mejoraría con el tiempo. Al observar a las docenas de personas que tenía ante sí, de repente sintió que sus esfuerzos no habían sido en vano. Estas personas eran la base para la supervivencia en el futuro. Después de recopilar información, Jason se enteró de que el campamento siempre había sido dirigido por Sane, pero en ese momento, la mayoría de las personas allí habían sido traídas por él. El ambiente era un poco extraño y muchos estaban esperando escuchar lo que Jason iba a decir a continuación. Sin esperar a que todos comenzaran a hacer preguntas. Jason caminó lentamente hacia el centro del espacio abierto y su voz profunda resonó en los oídos de todos. Muchos de ustedes no me conocen. Permítanme presentarme. Me llamo Jason. Soy un soldado de las Fuerzas Especiales y, actualmente, estoy protegiendo unas instalaciones del CDC, donde los cuidaré a todos hasta que sepamos qué hacer. Cuando se produjo el brote, hice todo lo posible para proteger a los CDC. Afortunadamente, durante una de mis operaciones, entré en contacto con algunas personas de aquí. Mis recursos solo me permitieron salvar a un número limitado de personas, así que son los últimos a quienes puedo acoger por ahora. Mientras hablaba, Jason observaba las expresiones de todos. Duda, confusión, miedo, todo tipo de emociones se reflejaban en sus rostros, así que Jason hizo una pausa y continuó. Me duele ser quien diga esto, pero el mundo experimentará cambios enormes de ahora en adelante. El mundo que conocían ya no existe. Mientras estábamos en los CDC, contactamos con departamentos de otros países que aún buscan una cura, pero no están en mejor situación que nosotros ahora mismo. En estas circunstancias, solo podemos sobrevivir juntos. Podemos trabajar juntos y superar los desafíos que se avecinan. Puede que la situación inicial no sea peor que la que han enfrentado aquí, pero sus vidas serán muy diferentes. Sin embargo, les aseguro que, en poco tiempo, ya no le temerán a este nuevo mundo. El plan es sencillo. Nos quedaremos aquí esta noche y mañana por la mañana nos dirigiremos al CDC. Allí, recibirán capacitación y aprenderán a dominar las habilidades básicas de supervivencia necesarias para superar esta crisis. Por supuesto, nadie estará obligado a quedarse. Si quieres arriesgarte y seguir tu propio camino, mañana será el momento de decidir. Sea cual sea tu elección, ten cuidado con los extraños y recuerda, teme a los vivos más que a los muertos. Jason hizo una pausa nuevamente, su expresión seria levantó el ánimo de todos los presentes, mientras todos lo observaban con preocupación. Recuerden, el mundo tal como lo conocíamos ha llegado a su fin. A la mañana siguiente, después de toda una noche de reflexión, varias personas fueron a encontrarse con Jason. El primero fue Morales. Mientras Jason discutía los preparativos con Rec, Sane, Guillermo y otros, Morales trajo a su familia a verlo. La llegada de Morales era esperada. Originalmente, planeaban irse y reunirse con sus familiares. En la historia original, no se supo nada más de ellos hasta más tarde, cuando se reveló que todos sus familiares habían fallecido, dejando a Morales como el único sobreviviente. Después de perderlo todo, se unió a Negan y finalmente fue asesinado por Daryl. Era un hombre pobre que sufriría mucho, pero ¿quién no era un alma pobre en estos tiempos? Queremos seguirte. Jason se paró junto a Rec, miró a Morales y dijo, recuerda, cada uno solo tiene 2 oportunidades. No rompas las reglas que aprenderás más adelante y todo estará bien. Una vez que nos instalemos en el CDC, tendremos una mejor idea de cómo proceder. Rec dudó un momento, se acercó a una mochila y le entregó un arma a Morales. Morales, agradecido, se fue con su familia. Luego vinieron un hombre y una mujer a quienes Jason no reconoció. No habían aparecido en la historia original, pero ahora estaban aquí. Resultó que se habían unido a Sane cuando les dijo que tenía un contacto en el gobierno, pero ahora habían decidido arriesgarse y buscar a sus propias familias. Jason también les dio una pistola y un machete. Tras despedirse, ambos se fueron, pero como no tenían coche, tomaron uno del campamento y se marcharon. Después de eso, unas cuantas personas más fueron a verlos, una por una, pero Jason no intentó convencerlos de que se quedaran. Nadie más quería irse, todos sabían que las posibilidades de sobrevivir allí eran muy escasas.
Mientras Jason estaba con su grupo, recibieron un informe de radio confirmando que todos habían llegado sanos y salvos, por lo que no había nada de qué preocuparse. Unas horas más tarde, la última persona que se le acercó fue una joven llamada Amy. Jason, me llamo Amy. ¿Puedo hablar contigo? Amy se acercó a Jason, algo nerviosa. La gente que la rodeaba no le resultaba familiar, así que preguntó y esperó su respuesta. Claro, Amy. Al ver la expresión nerviosa de Amy, Jason se sintió un poco desconcertado y curioso. Amy se alejó unos pasos de los autos donde Jason estaba y luego habló. Jason, antes que nada, tengo que agradecerte a ti y a tu gente por salvar a mi hermana. Andrea te mencionó. Gracias por ayudarla. Jason lo entendió y respondió, no tienes nada que agradecerme. Solo intentaba sobrevivir, así que puedes verlo como ayuda mutua. No, podrías haberlos abandonado o usado. Creo que agradecerte es lo correcto. Después de todo, nada te obliga a salvar a la gente, incluso si trabajas en el gobierno, la ley ya no aplica, ¿verdad? La expresión de Amy era compleja. Probablemente había pensado mucho en esta situación. Después de decir eso, Amy miró a Jason y preguntó vacilante. Por cierto, ¿no nos conocíamos? Me resultas muy familiar. No recuerdo nada parecido. La gente solía confundirme mucho con un actor famoso. Quizás solo tengo un parecido, dijo Jason, con una expresión pensativa mientras la miraba. Jaja, nunca pensé en eso. Amy sonrió levemente. Jason, en cambio, no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Justo cuando estaba a punto de darse la vuelta, Jason sintió que alguien lo agarraba del brazo. Miró a Amy con sorpresa. ¿De verdad alguien se había enamorado de él en un momento así? No, él también conocía esas tácticas inteligentes que usaban las mujeres por miedo a ser abandonadas. ¿Quién no buscaría a un hombre o una mujer fuerte para protegerse? Ya lo recuerdo. Estabas con un grupo del CDC, recogiendo algo en esa casa, ¿verdad? Oh, ahora lo recuerdo. Eran ese dúo de hermanas. Al darse cuenta de que ella lo había reconocido, Jason fingió haberlo notado también, cambiando ligeramente su expresión. Ahora recuerdo haber visto a Andrea en ese momento. Ella conducía y tú ibas en el asiento del copiloto. Sí, sí. Amy aplaudió, pensando que le parecía increíble que se hubieran reunido por casualidad. Ah. De repente, un grito vino de lo profundo del bosque. Jason giró rápidamente la cabeza, frunció el ceño, miró a los demás y les indicó que estuvieran listos. Sin volver a mirar a Amy, caminó hacia el origen del sonido. Rick y Sane se adelantaron con las armas desenfundadas. ¿Qué pasó? Lori. Varias personas corrieron rápidamente hacia los arbustos detrás del campamento. Rick se dio cuenta de que eran Lori y Carol y se apresuró a ver cómo estaban. Jason se metió entre los arbustos y descubrió que era solo un caminante que mordía el cadáver de un ciervo. Para entonces, el resto del grupo también había llegado. Tommy y otros soldados se acercaron para ver qué pasaba. La mayoría de la gente cambió de expresión, todos parecían muy tensos. En ese momento, el caminante estaba arrodillado en el suelo, masticando el cadáver del ciervo. Parecía ajeno al grito. Jason suspiró, pensando que era algo más serio. Sacó un cuchillo y caminó hacia la figura. Al acercarse al caminante, le dio una patada. Solo entonces el caminante dejó de comer y giró la cabeza. Grieta. Antes de que pudiera hacer nada, la daga de Jason se clavó con fuerza en la cuenca del ojo. El caminante se quedó paralizado al instante y se desplomó en el suelo con un golpe sordo. Justo cuando Rick estaba a punto de hablar, vio que Jason de repente levantó la mano para señalar silencio y luego se escabulló entre los arbustos. Jason había oído algún tipo de movimiento. Intuía que era Daryl, pero no podía descartar ningún otro peligro. El hermano de Merle era uno de los personajes más queridos por los fans de este universo. Su desarrollo a lo largo de la historia había sido fantástico y, a pesar de no estar previsto originalmente para la serie, se había convertido en un hombre verdaderamente especial. Pero en ese momento, ese Daryl aún no existía. Tenía mucho que aprender y muchas cosas que cambiar. Por eso Jason quería dejar una primera impresión impactante. Daryl estaba de un humor terrible en ese momento. Un ciervo que había rastreado se había escapado. Estaba seguro de haberle disparado, pero después de buscarlo durante mucho tiempo, no lo encontró. Después de atravesar algunos arbustos que bloqueaban el camino del ciervo, Daryl avanzó y el campamento quedó justo enfrente. Pensando en esto, Daryl arrancó otra rama de su camino. Pero de repente, una figura oscura saltó de entre los arbustos y le apuntó con un arma. Instintivamente, levantó la ballesta y vio que la otra persona lo observaba en silencio.
Frunció el ceño y consideró su siguiente movimiento. ¿Estás con el campamento de ahí adelante?, preguntó Jason, fingiendo no reconocer al hombre que tenía delante. Y si lo soy, respondió Daryl con frialdad. Siguió un largo silencio antes de que Jason respondiera: si estás con ellos, bajaré el arma. Si no, la mantendré levantada. Rek y los demás, pensando que había más caminantes, llegaron poco después, solo para encontrar a Jason apuntándole con un arma a Daryl. Daryl. Sane lo reconoció al instante y se sorprendió al ver su enfrentamiento. Se lo explicó rápidamente a Jason. Jason, este es uno de los nuestros. Es el hermano menor de Merle, Daryl. Solo entonces Jason fingió darse cuenta de repente y bajó rápidamente su arma. Oh, lo siento. Creí que un enemigo intentaba atacar el campamento. Fue mi error, amigo. Daryl, con expresión sombría, bajó su ballesta y caminó hacia el ciervo. Tras algunas explicaciones de todos, Daryl finalmente comprendió la situación actual en el campamento. Nunca imaginó que, tras estar fuera solo unos días, las cosas cambiarían tanto. En ese momento, solo perseguía a un ciervo que se había escapado entre los arbustos, eso era lo único que le importaba. Lo más impactante fue ver que un caminante estaba muerto junto a su presa. Daryl estaba furioso por haber sido emboscado por un extraño y por tener un arma apuntándole a la cabeza. Ahora, al ver que todo su esfuerzo por cazar al ciervo había sido en vano, no pudo evitar estallar de rabia. Jason, de pie a un lado, observó cómo Daryl daba un paso adelante y comenzaba a patear ferozmente al caminante muerto, maldiciendo de vez en cuando. ¡Qué cosa más asquerosa y repugnante! Mordiste a mi ciervo. Hijo de puta. Está muerto, detente. Dale agarró a Daryl, intentando calmarlo. Pero Daryl se quitó de encima la mano de Dale y rugió furioso: ¿qué sabes tú, viejo? ¿Tienes idea de cuánto tiempo me llevó rastrear a este ciervo? Incluso después de gritar, seguía furioso y pateó al andador varias veces más. De repente, Daryl recordó algo y señaló la zona mordida del ciervo con un tono interrogativo. ¿Crees que estaría bien si cortamos esta parte y comemos el resto? A pesar de que Daryl le había gritado a Dale, el anciano, siendo un buen tipo, no lo tomó como algo personal y aún así le respondió: no vale la pena correr el riesgo, así que olvídalo. Daryl solo mostró una expresión de arrepentimiento cuando escuchó la voz de Jason detrás de él. Bueno, considerando la hora de la mordida, no estaría tan mal comérselo. Si descartamos la mitad del cuerpo, aún podría ser comestible. Jason comprendía que el virus en este mundo era letal. No sabía si habría una cura en el futuro, pero si se descartaba la parte más afectada y la carne estaba bien cocinada, todos podrían comerla sin infectarse. Se sabía que para que alguien se infectara con el virus, este debía entrar en el torrente sanguíneo. Por eso, los caníbales no se habían infectado, ni siquiera después de comer carne humana que debería haber estado contaminada. Cuando Daryl escuchó las palabras de Jason, la ira en su pecho volvió a estallar, pensando que sus palabras estaban llenas de burla. ¿Acabas de decir que está bien comer la carne? Dijo que estaba bien porque sabe más que nosotros. Está más familiarizado con el virus, es de los CDC. Él lo sabe porque cuida de los científicos que todavía están buscando una cura, dijo Rek de repente después de pensarlo bien. ¿Quién carajo eres tú? Rek Grimes. ¿Rek Grimes? ¿Eres el nuevo policía del barrio?, preguntó Daryl con desdén, mirando a Rek con su uniforme de sheriff. Solo un amable oficial del condado. Hermano, ¿has vuelto? Se oyó una voz ronca. Merle también había oído el alboroto y se acercó. Merle. ¿Por qué hay tantos bichos raros en el campamento? Venga, ayúdame a limpiar estas ardillas. Daryl ignoró al ciervo en el suelo, caminó hacia Merle y le mostró su presa. Merle miró a Jason y dijo: hablaré con él. A Jason no le importó en lo más mínimo, así que después de asegurarse de que no había más peligro, regresó al campamento. Debido a este incidente, el ambiente en el campamento se tensó un poco. Todos lo comentaron y decidieron quedarse una noche más, pero Jason descartó esas palabras. Jason no quería perder más tiempo en ese lugar cuando tenía cosas que atender en el CDC, por lo que sugirió que todos se calmaran y se fueran una vez que estuvieran listos. No sabía cuándo ni cómo podría ocurrir otro ataque en este campamento, y no estaba preparado para perder aliados valiosos que podría necesitar más adelante. Jason subió a su autocaravana y vio a George escuchando música. Sonrió y lo saludó. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Oye, jefe, todo genial. Parece que lidiar con los nuevos supervivientes es duro, ¿no? George ya había oído todo el drama de antes. Hay algunos tipos duros en este campamento, pero podrían ser útiles más adelante.
Jason negó con la cabeza, tratar con gente que ya conocía era más difícil de lo que esperaba. Al enterarse de que estaban a punto de partir, todos comenzaron a prepararse. Comprendieron que Jason tenía sus propias responsabilidades y no podía estar fuera del CDC más de un día. Tras casi una hora de preparación, todos descansaban mientras preparaban las ardillas para cocinar. Esta sería su última noche en ese lugar, así que hablaron de todo lo sucedido. Mientras todos charlaban, Jason y Sane hablaron lejos del grupo. Esta vez, estaban a punto de partir hacia el CDC y Jason quería dejarle algunas cosas claras a Sane. El lugar que protejo tiene varias reglas. ¿Hay gente inestable aquí? Conoces a estas personas desde hace tiempo, así que quiero saber qué opinas. Al escuchar las palabras de Jason, Sane comprendió lo que preguntaba. Siendo sincero, él había enfrentado los mismos desafíos al intentar mantener el orden en el campamento sin conocer bien a nadie. Todos están relativamente tranquilos. Si tuviera que señalar a alguien, serían Merle y el Polario. Pero mientras cumplan las reglas, no habrá problemas. Sane miró a lo lejos y preguntó, ¿cuántas personas hay en tu refugio? Después de pensarlo un momento, Jason finalmente respondió. Bueno, no lo sé con exactitud, pero fácilmente podríamos ser unas 500 personas con nosotros. Entonces, si el lugar es tan grande, necesitamos crear nuevos refugios. Necesitamos expandirnos, por el bien del futuro, añadió Jason con expresión pensativa. Bueno, lo haremos luego. Nos vemos. Sane asintió y se alejó de la caravana de Jason. Al oír esas palabras, Jason guardó silencio. Sabía que Sane podría ser muy útil en el futuro, así que decidió considerarlo en sus planes más importantes. No me gusta este lugar. Deberíamos regresar lo antes posible, añadió George con una mirada tranquila. Jason miró a George y asintió. Si no recordaba mal, este lugar pronto sería atacado por caminantes, y eso era algo que quería evitar, muchos podrían salir heridos. Después de unas horas más, Jason se acercó al grupo y dijo. Bien, nos dirigimos al CDC. Al llegar, todos se someterán a un análisis de sangre para confirmar que no están infectados con el virus. Después, tendrán comida, agua, una cama y seguridad. Aún queda un largo camino por recorrer. Mantengámonos unidos y mantengamos el rumbo. Jason miró a todos y se preparó para partir hacia el CDC. Jason reconoció que muchas personas aquí no serían las mismas que en la historia original. Sus cambios en los eventos estaban creando una línea temporal completamente diferente. Solo esperaba que en esta pudiera existir una cura para aquella pesadilla. Esta era la única manera de salvar a la humanidad. Jason había estado fuera demasiado tiempo y necesitaba supervisar su refugio. Dado que la siguiente fase de desarrollo estaba en marcha, había nuevos refugiados que necesitaban supervisión y él se encargaría de ello en cuanto llegara. Todos tenemos mucho que aprender, pero se puede hacer poco a poco, no tenemos prisa. Jason sabía que no necesitaba idiotas como Ed y si causaban problemas, no dudaría en eliminar los obstáculos de su camino. Este viaje le había traído muchos beneficios, había conocido gente de confianza. Ahora, tenía que pensar en expandir su territorio. Necesitaba aumentar su influencia y controlar a su gente. También tenía que dejar claro que no eran exactamente militares, que no trabajaban para el país y que no le debían nada a nadie. Jason estaba a punto de anunciar que no se trataba del gobierno. Si la gente quería comer y beber cuanto quisiera, tendría que trabajar duro para conseguir esas comodidades. Por ahora, ya había identificado líderes fuertes que cumplirían sus órdenes al pie de la letra, Sane, Guillermo, Merle y Rec. Todos eran hombres con un liderazgo natural, y Jason ya tenía a sus nuevos capitanes listos para ayudarlo a aumentar su poder. ZZ. Recuerda, todos son bienvenidos. No te sientas incómodo y disfrutemos mientras podamos. En este mundo, nunca sabemos cuándo nos convertiremos en uno de esos caminantes. Ahora, prepárate. Tan pronto como Jason terminó de hablar, todos aplaudieron y expresaron su acuerdo con los arreglos hechos por estos soldados. De acuerdo, agradezco su confianza. Les aseguro que haré todo lo posible por garantizar su seguridad. Seremos fuertes en este nuevo mundo y nada nos detendrá. Rec estaba de pie junto a su esposa, observando a este amigo al que apenas había conocido hacía unos días. Él, que antes hablaba poco, ahora se comunicaba con quienes lo rodeaban, y sorprendentemente, todos confiaban en que Jason era quien lo sacaría de aquel infierno. En ese momento, Rec se dio cuenta de repente de que Jason era el líder ideal. Tenía una visión mucho más amplia que la de cualquier otra persona que luchaba por sobrevivir, no se escondía tras los demás y siempre buscaba maneras de mejorar su situación. No lo lograremos si dejamos todo en manos de un solo grupo de personas.
La voz de Sane llegó desde un costado. Red giró la cabeza para mirar a su amigo y sonrió levemente. Sí, por eso vamos a ayudarlo. Aunque todos planeaban irse al día siguiente, Jason tenía ideas diferentes. Les ordenó a todos que se prepararan y luego caminó hacia la tienda de Ed. ¿Necesitas ayuda?, preguntó Jason con una sonrisa amable. En ese momento, Carol salió con una maleta grande y miró a Jason, que estaba cerca de su tienda. Ya has hecho mucho por nosotros. Te agradecemos mucho que hayas decidido acogernos a todos. Jason miró a lo lejos y vio a Ed cargando cosas en un camión. Luego se volvió hacia Carol y le dijo, algún día tendrás que lidiar con eso. ¿Quieres que te ayude? Carol parecía sorprendida, no tenía idea de cómo Jason había descubierto su relación con su marido en tan solo una noche. No importa. Solo espero que un día cambie. Yo también lo espero. Pero su comportamiento parece explosivo, y eso es algo que no se tolerará en el refugio. Jason metió la mano en su chaleco y sacó un cuchillo fino, entregándoselo a Carol, quien lo tomó con manos temblorosas. Espero que lo entiendas, este mundo necesita gente fuerte. Si quieres proteger a tu hija, debes convertirte en una mujer fuerte. Tras decir eso, Jason sonrió y regresó a su caravana para organizar a su gente. No quería interferir demasiado en la relación de Carol y Ed, pero si ella no resolvía ese problema en ciernes, él mismo se encargaría de ello y demostraría a todos que su autoridad en el refugio no sería cuestionada. Cuando todos estaban listos para partir, Jason se subió a su vehículo y comenzó el viaje. Alerta de transmisión prioritaria. Este es un mensaje de emergencia de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Atlanta. Este refugio permanece operativo y tiene capacidad para recibir refugiados. Se solicita la presencia inmediata de personal militar o de cualquier agencia gubernamental que reciba esta transmisión para reforzar la seguridad perimetral y operativa en este punto seguro designado. Este mensaje se retransmite a intervalos regulares. Si puedes oírlo, aún hay esperanza. En el camino, Jason escuchó el anuncio en la radio justo cuando entraban en el rango de transmisión. Necesitaba reforzar sus filas y expandir su territorio. Y la única manera de lograrlo era acogiendo a más refugiados, motivo por el cual la transmisión se mantuvo activa las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Tienes algún plan para el CDC a futuro? Morgan se apoyó en un asiento de la autocaravana, algo cansado. Miró a Jason, que permanecía en silencio, y de repente preguntó. Por lo que había oído, el mensaje por radio provenía del refugio al que se dirigían. El viaje fue largo y apenas habían hablado de nada hasta ahora. Solo quería saber más sobre los planes de Jason. Por su experiencia, sabía que los recursos se convertirían en un problema importante para un refugio con tanta gente, por lo que se preguntó cómo Jason pensaba resolver ese problema. Era difícil imaginar mantener el control en tales circunstancias, se requería una autoridad increíble y una mano firme para manejar grandes grupos llenos de desesperación. Jason miró la carretera por la ventana de la autocaravana, pensó un momento y dijo, antes de que todo esto sucediera, la sociedad tenía muchos grupos diferentes que perseguían sus propios objetivos. Algunos eran peligrosos, y a otros no les importaba a quién eliminar con tal de lograr sus objetivos. Mientras hablaba, sacó una hoja de papel de su bolso y dijo, hoy en día, ¿te imaginas cuántos grupos de refugiados como el nuestro existen en el país? Solo han pasado unos meses desde que el mundo moderno colapsó, y la comida ya empieza a escasear. ¿Qué crees que harán esos grupos cuando se encuentren con grupos más pequeños? No importa si somos un grupo de 5 o 20, grupos más grandes encontrarán la manera de arrebatarnos lo poco que tenemos. Mi objetivo es expandir nuestro territorio, encontrar refugiados y prepararnos para crear un nuevo mundo en este infierno. Tras explicar brevemente su plan, Jason miró a Morgan y Guillermo, quienes permanecieron en silencio. ¿Y ustedes? ¿Creen que mi enfoque es correcto? Sí, asintió Guillermo. Necesitamos avanzar mucho más rápido que los demás, asegurar recursos valiosos antes de que escaseen y preparar a todos para el mundo del que hablas. Jason asintió y dijo, mientras trabajan en una cura en el CDC, necesitaremos ampliar nuestras fuerzas, entrenar a quienes no saben usar un arma y prepararnos para el futuro. Solo puedo decir que ayudaré. Quiero proteger a mi familia y no permitiré que ningún otro grupo entre en nuestro refugio y cause problemas, dijo Morgan tras recibir una explicación clara de Jason. Pensaba que todo iba demasiado rápido, pero también sabía que mucha gente no dudaría en hacer el mal para conseguir lo que quería. Jason asintió y no dijo nada más. Al ver que todos entendían sus palabras, se sintió aliviado por el camino que le aguardaba. Tenía que hacer las cosas bien y evitar errores. El viaje transcurrió sin incidentes.
Los 8 vehículos no tuvieron ningún problema imprevisto, y aunque lo hubieran tenido, contaban con amplia seguridad y todos estaban preparados para lo peor. El vehículo recreativo de Jason, conducido por George, iba a la cabeza, mientras que la parte trasera estaba protegida por 2 Humvees con ametralladoras montadas. Cuando llegaron al CDC, estaba oscureciendo. Al entrar al perímetro bien vigilado del CDC, la gente de Jason se aseguró de que la seguridad fuera de primera. Todos podían ver tanques apostados en puntos estratégicos y algunas calles completamente selladas con vallas metálicas. Los Humvees con ametralladoras y las barricadas custodiadas por soldados fuertemente armados hacían que el lugar pareciera extremadamente seguro y confiable. Con la presencia de Jason, todos entraron sin necesidad de dar explicaciones ni presentarse. La puerta del garaje se abrió a lo lejos y entraron algunos autos mientras el resto estacionaba afuera del CDC. Jason, por fin has vuelto. Varias personas con uniformes negros se acercaron junto a los Jenner, y Jason dio un paso adelante para saludarlos. Me alegra que la seguridad siga intacta durante mi ausencia. Seguiremos creciendo y nos aseguraremos de tener una fortaleza para el futuro. Jason miró a los importantes científicos con una sonrisa. No tiene nada de sorprendente. Gracias a ustedes, este lugar sigue funcionando y es seguro. Edwin observó a la gente que bajaba de los vehículos y se sorprendió al ver más sobrevivientes. Cuando todos salieron de sus autos y se quedaron en el garaje, los Jenner ya habían sido informados sobre muchos aspectos del futuro y acordaron establecer un refugio mientras Jason permaneciera en control. Jason se dio la vuelta y se dirigió a todos. Atención. Todos aquí deben someterse a un análisis de sangre. Esta es una norma inamovible de los CDC y también es por la seguridad de todos. Una vez dentro de las instalaciones, no deben gritar, hay muchos investigadores trabajando en los laboratorios. Estos son los científicos principales. Este es el Dr. Edwin Jenner y su esposa, Candace Jenner. Ellos serán los responsables de las evaluaciones. Tras una pausa, Jason miró a Rick y Sane. Procedan con orden. Rick, Sane, organicen a todos para mantener todo bajo control. Guillermo, una vez hechas las pruebas podrás ver a tus amigos y familiares, dijo finalmente Jason. Muchas gracias, Jason. Entiendo, dijo Guillermo, emocionado por la seguridad de este lugar. Los ancianos definitivamente estarían más seguros allí, y ya no había de qué preocuparse. El análisis de sangre se completó enseguida. Dada la urgencia de la situación, los refugiados no fueron aislados debido a las limitaciones de tiempo y a las numerosas tareas que debían realizar. Por ello, los que pudieron regresaron al garaje y comenzaron a trasladar suministros. Todos los sobrevivientes que habían llegado en los últimos días se habían integrado con éxito a la orden del CDC. Ahora, todos los que se preocupaban por la seguridad del lugar se sentían tranquilos. Desde que el gobierno de Estados Unidos cortó las señales de televisión y las redes civiles, la radio se había convertido en la única fuente a través de la cual todos los sobrevivientes del país podían obtener información sobre el mundo exterior. Las transmisiones solo mencionaban refugios, pero todos temían que estos lugares no fueran lo que parecían. No se habían visto fuerzas militares ni a nadie intentando contener el desastre, lo que indicaba que todo estaba perdido. Transmisión prioritaria, fuerzas militares. A todas las unidades militares activas en las inmediaciones. Se ha establecido un refugio seguro en este lugar. Se solicita su presencia inmediata para reforzar la seguridad y mantener el orden. Instalación asegurada y operativa. Se están realizando investigaciones para desarrollar una cura. Protocolo de acceso y coordinación en curso. Prioridad alta, se requiere respuesta inmediata. Este mensaje se retransmite a intervalos programados. Por favor, responda si recibe esta transmisión. Tras discutir algunos asuntos más, Taylor, quien supervisaba las operaciones, entregó más manuscritos al encargado de transmitir los mensajes. Su expresión se volvió un tanto antinatural. Cualquier persona perdida, hambrienta o que necesite ayuda puede acudir a nuestras instalaciones, donde seguimos luchando por encontrar una cura para este virus. Después de que la voz se detuvo, la grabación se reprodujo nuevamente y continuaría haciéndolo a partir de ese momento. Ya fueran sobrevivientes que podían oír la radio o militares sin dónde ir, podían acudir al CDC en busca de refugio. Jason sabía que esto podía salir mal, pero al menos por ahora, estaba dispuesto a correr ese riesgo. Todos sabían lo terrible que era sobrevivir allí. Todos comprendían la importancia de un refugio seguro y también que conseguirlo requería mucho trabajo. Esto podría volverse en nuestra contra. Debemos estar alerta y vigilar los ataques enemigos, dijo Sam, sentado cerca, sin poder evitar expresar sus pensamientos. Tienes razón. No podemos evitar este riesgo porque se nos acaba el tiempo.
Necesitamos empezar a expandir nuestro territorio y asegurar una fuente estable de alimento. Jason se sentó y observó en silencio las cámaras de seguridad. A partir de mañana, a todos los nuevos refugiados se les asignaría un trabajo. Era necesario desalojar los edificios más cercanos y ampliar la zona controlada para recuperar los recursos militares que habían quedado en las calles. Finalmente, sus allegados comprendieron la importancia de seguir creciendo. Ahora, los supervivientes se adaptaban a este nuevo mundo, y una vez que se ajustaran por completo, empezarían a causar caos sin considerar a los más débiles. Las distintas personas que trabajan en el CDC estaban ahora mucho más tranquilas que cuando llegaron por primera vez, y la comunicación entre ellos también había mejorado. Después de organizar los suministros, Jason se aseguró de que los recién llegados se familiarizaran con la estructura del centro y supieran qué áreas estaban prohibidas. Originalmente, se había diseñado una planta para dar cabida a un gran número de investigadores, pero ahora esos espacios vacíos se llenaron por completo, albergando a los recién llegados. Posteriormente, Jason convocó a los responsables de supervisar las distintas tareas, escuchando la lista de registro de los recién llegados y sus habilidades. Entre el grupo de sobrevivientes de Guillermo, muchos tenían conocimientos médicos, mientras que otros tenían conocimientos de mecánica. Algunos sabían manejar armas, mientras que otros se especializaban en cocina. Jason tomó la lista de los designados como escoltas y los asignó a la unidad de guardia. Sabía que era hora de dejar de referirse a ellos como soldados, así que anunció que era necesario implementar el plan comunitario. Una vez que todo estuvo resuelto, muchos se fueron a descansar mientras Jason y otro grupo se encargaban de la seguridad fuera del CDC. Como líder de este grupo que luchaba por sobrevivir, tenía que asegurarse de que todo funcionara a la perfección. A la mañana siguiente, vestíbulo del primer piso del CDC. Todos, incluidos los investigadores, a excepción de los guardias apostados afuera, se reunieron en el pasillo, mientras Jason y los líderes de sección estaban en las escaleras. Están todos aquí excepto los ancianos, jefe, dijo Tommy con expresión tranquila. Jason asintió, y al ver que todos habían llegado, aplaudió y habló en voz alta para que todos pudieran oír. Está bien, pido silencio. La sala quedó en silencio rápidamente y Jason continuó. Los he reunido a todos aquí para informarles sobre algunos cambios y nuevas reglas. Creo que todos durmieron bien anoche, ¿verdad? Fue genial. Podría ducharme y comer lo suficiente. Me alegro de que este lugar sea seguro. Al escuchar las respuestas de todos, una tras otra, el tono de Jason se tornó serio. Parece que lo pasaron bien. ¿Creen que podrán seguir viviendo así en el futuro? Tras una breve pausa, Jason vio que todos habían guardado silencio y preguntó, ¿cuánto creen que durará esta forma de vida? ¿Un año, 6 meses o solo unos meses? Les puedo asegurar desde ya que el combustible que mantiene estas instalaciones en funcionamiento no durará más de 3 meses. Ante esas palabras, los rostros de todos se ensombrecieron. Ese breve lapso los golpeó como un martillazo en el pecho. Acababan de reavivar la esperanza de sobrevivir, pero las palabras de Jason destrozaron sus ilusiones. Jason mantuvo la calma, al ver que sus palabras habían despertado el instinto de supervivencia en todos. Asintió y dijo, eso, claro, si nadie más viene a quitarnos lo que tenemos. Ahora somos una comunidad que luchará por sobrevivir en los próximos días. Por eso, anuncio que nuestra comunidad se llamará SCT. Somos las tropas del cuerpo de exploración. Debemos protegernos como familia. Nos cuidaremos como hermanos. En algún momento, todos aquí tendremos que empuñar un arma y matar a nuestros enemigos. Al escuchar las palabras de Jason desde una perspectiva externa, quedó claro a qué se refería. Se trataba de sobrevivir en un mundo nuevo y adaptarse a los cambios. Todos comprendían que los caminantes no serían los únicos enemigos que intentarían matarlos. Algunas personas se asustaron ante estas posibilidades, otras se negaron a aceptarlas como realidad y muchas permanecieron en silencio, sin mostrar ninguna emoción. Pero Jason sabía muy bien que, ya sea en el pasado o en el futuro, confiar en personas fuera de su zona de confort sería un grave error y pronto todos se darían cuenta de lo que los humanos eran capaces de hacer. Pero no tienen por qué tener miedo. Mientras trabajemos juntos y entrenemos, nos volveremos tan fuertes que nadie podrá perturbar nuestra paz. Nadie pensará siquiera en hacernos daño. Los necesito a todos. Necesito que dominen las habilidades para protegerse y proteger este lugar. No me importa si son niños, mujeres u hombres mayores, el mundo ha cambiado. Ya no importa quiénes eran en el pasado. Su prioridad ahora es proteger a su familia y seres queridos. De ahora en adelante, se formarán grupos con hombres experimentados para comenzar a expandir nuestro territorio y traer recursos al refugio. Al oír que incluso las mujeres y los niños necesitaban entrenamiento, Lori no pudo evitar mirar a su esposo.
Rex sintió la mirada de Lori y giró la cabeza para encontrarse con la expresión ligeramente insatisfecha de su esposa. Aunque comprendía la preocupación de Lori, en el fondo, seguía estando de acuerdo con la propuesta de Jason, que garantizaba la paz para todos. Después de un breve silencio, Jason miró a todos y anunció: me gustaría darles un consejo, no esperen que el mundo vuelva a ser como era antes o incluso que mejore. Jason miró a Arwen Janner y a su esposa. Asintieron, y él continuó: no habrá sociedad si no se encuentra una cura, y eso es porque todos los presentes, incluyéndome a mí, estamos infectados con el virus. Esta declaración provocó murmullos entre la multitud. De repente, se desató una gran discusión, e incluso dos mujeres cayeron al suelo, desmayadas. Varias personas que estaban junto a Jason también lo miraron en estado de shock. «Jason, ¿es cierto lo que dijiste? Entonces, ¿por qué no nos hemos convertido en los infectados?», preguntó Dale sin poder evitar ser el primero en preguntar. Todos se quedaron en silencio, mirando a Jason, esperando respuestas sobre lo que acababa de decir. Jason había anticipado esta reacción de la gente. No planeaba revelar este secreto, pero finalmente lo hizo tras escuchar las palabras de Edwin. Después de todo, no tenía sentido ocultar esta información. Creo que esas respuestas las proporcionará la investigadora principal de este centro, Candace Janner. Después de que Jason señalara a Candace, ella asintió y dio un paso al frente. De hecho, no era importante mencionar esto antes porque no había mucha gente aquí. Pero ahora, todos deben saber la verdad. La respuesta es sí. Todos llevamos el virus en el cuerpo. La razón por la que no nos infectamos de inmediato es que nuestro sistema inmunitario logra contenerlo hasta cierto punto. Pero una vez que el cuerpo deja de funcionar, haya sido mordido o no, mientras el cerebro permanezca intacto, todos eventualmente nos convertimos en los infectados conocidos como caminantes. Candace hizo una pausa y continuó: por eso, hasta que encontremos una cura, no importa con quién estés. Si alguien muere por causas naturales, recuerda ser compasivo y dañar el cerebro según sea necesario para evitar que quienes nos rodean se conviertan en caminantes. Tras decir eso, la multitud estalló en gritos uno tras otro, y a la gente le costó aceptarlo. Aunque la realidad era cruel, Jason también creía que decir la verdad era mejor. Con el tiempo, la gente se acostumbraría. Con esto en mente, era mejor que todos supieran que las personas que mueren por causas naturales también pueden convertirse en caminantes. Para las personas mayores que están postradas en cama, se deben tomar ciertas precauciones y, por razones de seguridad, se deben implementar protocolos. Al principio, Jason no estuvo de acuerdo con la decisión de Rick. Se había guardado una noticia tan importante e insistió en esperar a que hubiera bajas antes de revelarla. Pero Jason no podía correr esos riesgos. Necesitaba asegurarse de que este refugio fuera sostenible y que el CDC fuera la base principal de su comunidad del SCT y la base de un nuevo mundo. Al observar a la gente que discutía frente a él, Jason no tenía intención de detenerse, así que señaló: todos deberían entender por qué les comparto información tan importante. Pero para quienes aún no lo entienden, hay dos razones clave. Lo primero es que todos deben ser conscientes de que incluso si eliminamos a todos los caminantes del mundo, incluso si muchos de nosotros morimos para lograrlo, seguirá habiendo caminantes en todas partes. Y por eso debemos mantener seguros a los CDC. Me complace informarles que el proyecto de investigación científica dirigido por la señora Jane está a punto de lograr avances significativos, aunque todavía no hay nada seguro. Tras decir esto, Jason hizo una pausa y añadió: pero no todo es malo. Investigaciones recientes han resuelto los problemas iniciales del virus de los no muertos, y pronto podremos asumir que se podrán abordar problemas incluso menores. Jason giró la cabeza para mirar a Candace a su lado. Intercambiaron posiciones, y el rostro ligeramente demacrado de Candace mostró cierta emoción. Hola a todos. Como Jason acaba de mencionar, nuestro equipo ha estado realizando experimentos día y noche en el laboratorio mucho antes de que se anunciara oficialmente el virus. Gracias al esfuerzo continuo de muchos miembros de mi equipo, recientemente hemos descubierto una pequeña sustancia que puede eliminar ciertas cantidades del virus. También estamos mejorando el componente lo más rápido posible, y creo que en poco tiempo podremos desarrollar una vacuna que prevenga la muerte por mordedura de un caminante si se administra inmediatamente después de la infección. Inmediatamente, la multitud comenzó a hacer preguntas: ¿qué quieres decir con inmunidad dentro de las posibilidades? Edwin explicó: literalmente, significa que no podemos ser completamente inmunes a la infección por rasguños y mordeduras de personas infectadas. Sin embargo, existe la posibilidad de que, con una vacuna, podamos evitar que las personas se conviertan en caminantes. En otras palabras, si alguien es mordido, existe la posibilidad de que no muera a causa de la infección por el virus. Candace asintió y continuó: así es.
Este reactivo aún está en fase experimental, pero aprovecharemos este tiempo para refinarlo y producir un producto terminado lo antes posible. Increíble. Buen trabajo. Ja ja ja. Jason levantó la mano para indicar a todos que guardaran silencio y aprovechó la oportunidad para interrumpir y explicar todo claramente. Detengámonos aquí en lo que respecta a la vacuna. Los dos médicos deben regresar al laboratorio para continuar con su trabajo. A continuación, mencionaré dos cosas más. La primera es que realizaré investigaciones en los alrededores de Atlanta durante el periodo de formación de todos. Intentaré encontrar una nueva ubicación que nos permita tener un segundo refugio y la posibilidad de mudarnos si este lugar se vuelve insostenible. Intentaré localizar nuestro próximo refugio. El segundo punto es que la próxima semana, Sam, Sane y Rex se encargarán del entrenamiento de tiro y combate, y luego comenzaremos a explorar y recolectar recursos. Merle y su hermano menor, Daryl, siempre estarán entrenando para sobrevivir. ¿Hay algo más que quieras añadir? La voz áspera de Merle sonó. No hay problema. Daryl no habló, simplemente asintió con la cabeza hacia Jason. Bien, ya terminé de hablar de los asuntos de hoy. Todos, escuchen los arreglos. Rek, Sane y Sam comenzarán el entrenamiento de hoy de inmediato. Muy bien, la reunión ha terminado. Se dice que con dinero, todo se puede encontrar si se busca con la debida atención. El dinero permite realizar transacciones de forma rápida y segura, siempre que tanto el comprador como el vendedor sean personas decididas. Mucho antes de siquiera considerar pasar los primeros días del fin del mundo en el CDC, Dante y sus compañeros asesinaron a mucha gente para conseguir recursos. Robaron, hicieron tratos con traficantes de armas e incluso asaltaron almacenes de armas. Muchos estaban al borde de un colapso mental, pero entonces todo empezó a tomar forma, y las palabras que Jason les había dicho se hicieron realidad. Gracias a esto, Jason pudo sentar las bases de su comunidad. En un lugar donde muy pocas personas podían acceder, se comerciaban armas de todo tipo, tamaño y potencia. Cuando Jason compraba una gran cantidad de armas de diferentes fuentes, un vendedor lo contactó en privado durante su última transacción y le ofreció una maleta llamada Caramelo Negro. Esta maleta estaba disponible solo para los compradores más activos, y en ese momento, Jason era un cliente privilegiado. Pero lo curioso era que nadie quería la maleta conocida como Caramelo Negro. Esta maleta, que podría haber contenido cualquier cosa, era algo que solo los compradores potenciales les habrían explicado en persona al finalizar la transacción. Si el comprador se negaba a comprar la maleta por $1 millón después de que le explicaran el contenido, se vería obligado a pagar al vendedor la mitad del precio como penalización por no aceptarla. En ese momento, Jason quiso conseguir su último lote de armas y aceptó por pura curiosidad. Con el dinero de los traficantes que había matado en las últimas semanas, se reunió con el vendedor y, para sorpresa de todos, Jason compró el Caramelo Negro. Cuando Jason le explicó a Tommy que era esa maleta negra llamada Black Candy, la sangre desapareció del rostro de Tommy y no se atrevió ni siquiera a tocarla. Claro, Jason se aseguró de cuidar mucho esta maleta porque dentro de ella yacía el arma más poderosa del mundo, una capaz de acabar con cientos de miles de personas si se usaba correctamente. Oh, caramelo negro. En una habitación, Tommy dibujaba un caramelo completamente negro. Para los demás, simplemente se estaba distrayendo, pero para Taylor, este era el mayor secreto que le ocultaba a Jason. Junto al caramelo negro, había dibujado una explosión onomatopéyica. ¡Boom! Black Candy contenía una bomba lo suficientemente grande como para devastar una ciudad entera. En otras palabras, esta maleta contenía la mayor arma de destrucción masiva jamás integrada en una maleta. Esto es aterrador. Bueno, es mejor que esté en nuestras manos que en manos enemigas, pensó Taylor con una sonrisa irónica. En un sótano de un edificio despejado, donde se almacenaban los recursos más importantes y que no podían ser tocados por cualquiera, Jason miraba en silencio una maleta colocada justo en el centro de la habitación. Jason sonrió con malicia. El destino había puesto en sus manos el arma más destructiva del mundo, y lo más importante, podía transportarse de forma que nadie sospechara que ocultaba una bomba. Después de un rato, unos pasos se acercaron a la habitación, y poco después sonó una voz. Señor, es hora de despejar nuevas áreas y expandir nuestro dominio. Hemos localizado bases militares abandonadas con tanques y helicópteros de última generación. ¿Quieren apoderarse de esos recursos? Bien, entonces traigamos a los novatos, dijo Jason antes de cerrar la puerta de metal con un candado codificado. Esta puerta estaba estrictamente prohibida, y cualquier persona no autorizada que intentara acercarse sería expulsada del refugio. Al fin y al cabo, este lugar albergaba la habitación secreta de Jason, la sede de la comunidad SCT.
Todos los guardias que protegían la comunidad SCT de Jessen comprendían la importancia de expandirse y acatar órdenes. Nadie en la comunidad podía siquiera soñar con romper las reglas. Comencemos. Un grupo de 12 personas se encontraba frente a un supermercado. Para los observadores más atentos, la mitad parecía tensa, mientras que la otra mitad permanecía tranquila. Se había decidido que era hora de que aquellos que habían estado entrenando durante un mes comenzaran misiones de búsqueda de recursos. Esta vez, todos estaban afuera de un gran supermercado. Jason y los demás estaban organizando una operación de limpieza para llevarse todo lo que había dentro. Habían traído varios camiones en su viaje y el plan era que todos empezaran a cargar recursos y se fueran. Pero primero, había que despejar el supermercado de caminantes. Grieta. Alguien del grupo lanzó un ladrillo rojo, que se estrelló contra la puerta de cristal del supermercado, rompiéndola y dejando un gran agujero en el centro. El impacto causó un estruendo ensordecedor que atrajo a los caminantes al interior. El supermercado estaba oscuro y parecía vacío. El grupo de Jessen estaba de pie frente a la entrada. Uno de los hombres bien equipados metió la mano por el agujero para abrir la puerta desde dentro. Pronto, los sonidos de caminantes arrastrándose resonaron desde adentro y, momentos después, el primero apareció por la puerta. Jason, al ver esto, miró al primer hombre que estaba a punto de realizar su primera matanza y le ordenó: mantén la distancia, observa tu entorno y recuerda, siempre debes apuntar a la cabeza. Sí, respondió el hombre, empuñando un largo machete. Su corazón latía con fuerza y el sudor le corría por la frente. Ahora. En el momento en que se oyó la voz de Jessen, el hombre blandió el machete en sus manos, cortando la frente del caminante en un solo movimiento. Grieta. Sangre negra y partes de la cabeza del caminante se esparcieron por doquier. El hombre que agarraba el machete lo apretó con más fuerza y retrocedió. El caminante, herido, se desplomó en el suelo, inmóvil. Muy pronto, más caminantes comenzaron a acercarse desde todas las direcciones. Al notarlo, todos formaron un círculo y se prepararon para eliminarlos, tal como habían entrenado. Mira hacia adelante, vigila la espalda de tu compañero, mantén la calma y todo estará bien. Crack. 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 Todos comenzaron a abatir a los caminantes con armas cuerpo a cuerpo. Se entendía que, aunque contaban con abundante munición, debían reservarla para enfrentarse a amenazas vivientes, mientras que las armas cuerpo a cuerpo debían usarse contra los caminantes. Esto garantizó dos cosas: la mejora física de todos los combatientes y su capacidad de sobrevivir en situaciones en las que tal vez no tuvieran un arma de fuego en la mano. En cuestión de minutos, todos los caminantes fueron eliminados por el grupo de 12 personas. Mientras nadie observaba, un grupo de 3 observaba la situación desde la distancia. Este grupo de 3 portaba rifles y vigilaba la zona donde Jessen y los demás estaban expulsando a los no muertos. Según sus órdenes, debían informar si algo parecía fuera de lo común. Están todos caídos. Bien hecho. Rápido. Aún hay mucha comida en los almacenes. Tenemos que llevar todo lo que hay aquí al refugio. Ja ja ja. No dejaremos nada atrás. Cuando las puertas de vidrio del supermercado se abrieron por completo, el grupo que estaba afuera comenzó a trasladar suministros a bolsas especialmente diseñadas para transportar grandes cantidades de recursos. Mientras todos cargaban los suministros, otros se encargaban de transportarlos a los camiones estacionados en el exterior. Escenas similares se producían en puntos clave de la ciudad. En los hospitales, un grupo de hombres fuertemente armados, con pañuelos con las iniciales SCT, reunía todos los medicamentos y el instrumental necesario para las cirugías. Bajo las órdenes de Jessen, comenzó la recolección de recursos a gran escala. Incluso quienes no estaban bien entrenados tuvieron que trabajar para cargar los suministros en los camiones lo más rápido posible y transportarlos a almacenes seguros. Esta armería parece despejada. Saquemos todas las municiones y armas lo antes posible. Sane, quien lideraba un grupo, comenzó a asegurar las armas de fuego. Al otro lado de la calle, Mac examinó las armas y los camiones que habían dejado los militares. Todos los caminantes de la zona habían sido aniquilados por la abrumadora potencia de fuego que habían desatado. Llévense las ametralladoras y los camiones. Comprueben si esos tanques funcionan. Nos lo llevamos todo, ordenó Mac con frialdad. La comunidad del SCT crecía rápidamente, lo que obligaba a movilizarse y conseguir más armas. Los recursos que dejaban los militares eran invaluables para fortalecer sus defensas y reunir los medios para establecer otro refugio. Mientras los grupos de combate experimentados se encargaban de las zonas más remotas, un equipo más pequeño se centraba en extraer gasolina de vehículos abandonados.
Incluso tareas pequeñas como estas eran cruciales para la adquisición de recursos. Durante este periodo, toda la comunidad SST de Jessen se mantuvo en constante movimiento. Muchos más sobrevivientes fueron aceptados en el grupo, mientras que otros fueron eliminados al descubrirse sus verdaderas intenciones. Siguiendo las órdenes de Jessen, tuvieron que mantener un perfil bajo. Por ello, dejaron de difundir mensajes sobre un refugio seguro. Jessen sabía que había llegado el momento de dejar de confiar en la gente. Cuando la noticia reveló la verdad a todos los que se refugiaban en el CDC, cundió el pánico. Todos comprendieron la importancia de sobrevivir con sus propios esfuerzos. La gente anunció su disposición a ayudar. Nadie podía quedarse de brazos cruzados, esperando que alguien más